Año 1977. Una inquieta y decidida juventud guarambareña se desprende de ataduras y se apresta a la defensa de nuestra cultura popular. Inicio de todo un paquete cultural con principios de paraguayidad, abrazados a la tricolor bandera roja, blanca y azul. Año 2025. La luna acaricia los cañaverales y le acuerda al canto sabor a Ireté. Guarambaré se viste de gala. Acá se enciende la mecha de paraguayidad, de patriotismo. Acá comienza, señoras y señores, el Festival del Tacuané, 48 ediciones. ¡Viva Argentina! ¡Viva Chile! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el gran festival del Tacuané! Himno de todos los guarambareños. Himno de quienes cada año nos congregamos en este recinto. Timbrado Aníbal Vallejos, Club Luis Alberto de Herrera de Guarambaré. La música de Rogelio Quintana y Carlos Bordón con la orquesta estable hace la apertura, señoras y señores, de lo que es la finalísima, la clausura de las 48 ediciones del Festival del Tacuané. La tierra de Emiliano R. Fernández está de fiesta. Buenas noches, bienvenidos. Caminando con pasos seguros hacia el cincuentenario del Festival del Tacuané. Comenzamos entonces con la canción sagrada. Henchida nuestros pechos de paraguayidad, de patriotismo, de alegría y de felicidad. Convocamos al profesor César Miguel González Suárez, oriundo de la ciudad de J. Augusto Saldívar, profesor superior de música y guitarra popular del Conservatorio Nacional de Música, sexto curso de canto lírico del Conservatorio Nacional de Música, quinto semestre de licenciatura en música FADA UNA, ganador de varios festivales nacionales, entre los que menciona el Festival del Upacaraí, Festival del Ucuapaí San Lorenzo, Festival del País Arroyos y Esteros, Festival del Tacuané Guarambaré 2016, Mega Festival San Lorenzo, la mejor voz del Paraguay 2018 y por supuesto el Festival del Upacaraí en el año 2019. La canción sagrada, el himno nacional paraguayo en la voz de César Miguel González Suárez. Acompañemos este canto. Enalzaron el gorro
justa diadema enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república o muerte, nuestro brillo nos dio libertad. Ni opresores quisiéramos alientar, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores quisiéramos alientar, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Apeya, Mitagaria, César Miguel González Suárez, Omoñepuruñan debe Ñaneretán Purajé Iguazú, el himno nacional paraguayo. Tapehuaje Ponainte, Maitei o Pababete Pehuaná. Tapehuaje Ponainte, Coara, Peja, Yajasa Ponainte, Yajabojina o Pababete, o Sema Ecue, en cada una de las categorías como primerísimo lugar. Vamos a tener también en la noche de hoy la competencia por el tacuaneé de oro entre los ganadores de mejor puntaje, como también el tacuaneé potú de oro. Por supuesto, todo esto en el marco de la algarabía y de la felicidad que caracteriza al Festival del Tacuaneé. Bienvenidos a cada una de las delegaciones presentes. Bienvenidos a los ganadores. Felicidades a todos y cada uno de los que pasaron por este escenario en la competencia. Y ya nomás vamos a iniciar las presentaciones en el día de hoy, saludando por supuesto a la mesa de jurados, y en breve vamos a nombrarles a cada uno de ellos, porque ahora tenemos un invitado que te cedo a vos el privilegio de presentar, Sergio. Auyebetende Guará Miriam Solís, Jajenduseña Ñepinura Moñan de Aguazú, Guarambarepe, allí con 48 ediciones del festival semillero más importante del Paraguay. Paraguay y el mundo cantan y bailan en Guarambaré. Jajenduseña Ñepinura Tille Popeteja Tap Moraika Tupa, PAPM Guarágina, Peguapú, Pellezareco, Pellapusacata Magina, Tembiapoyo, Yajesaucataba, Coape escenario Vive de esta edición 2025 de nuestra gran festividad aquí en Guarambareja, Eva, el festival. Asociación Cultural Tacuaneé de la Itepe, Maite y mí, sean muy bienvenidos. Añandre Chau, Guie, Aveigina, Tangamburiru Vive, Facebook Vive, un año Ambarete Ave, Emiliano R. Fernández Valle Vive. Ney, Amoñepinuta, Quiero Cuche, Upemaera, Ajenoita, Mitaruzuja, Mitacuñangüera, Catupirieta, Oiva, elenco municipal de danza, Peallepango. Jaecuera, hoy Piguará, Paraguay, Tuizacuella, Bema. Tetambuero, Pei, Santa Beí, Oguera, Jamañan de Poiví, Puitamorotín, Joví, Ibate, orgullo del pueblo guarambareño, Jaecuera. Hombre, acá delegación, Boejara, Vivi Baesquen, Jaime Hermano, Boejara, Alberto Baesquen, Guarambare, Guajicuay, Municipalidad, Cuibé, más de 15 años, y en Pitazón Barete, pero y Mema, Tabarandú, Barete, Barete de Jangua. Señoras y señores, les presento a continuación, con mucho orgullo y con mucha satisfacción, al elenco municipal de danza de Guarambaré, que nos trae un cuadro de proyección folclórica. Yepopete, 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 ¡viva el Paraguay!
de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale la galopera, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, sigue tu danza hechicera. Galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Para despedir al elenco municipal de danzas de la ciudad de Guarambaré. Orgullo indudablemente de esta tierra de Emiliano R. Fernández. Hacemos un llamado a todos los competidores que están convocados para el Tacuané de Oro y Tacuané Potú de Oro. Por favor, acercarse a la coordinación para su correspondiente presentación. Repito, a todos los que van a estar presentándose por el Tacuané de Oro y Tacuané Potú de Oro, les esperamos en la coordinación en la brevedad para estar comenzando con todo, con la parte competitiva de este preciadísimo trofeo que se ha instituido desde hace algunos años nada más. Ahora vamos a tener en escena a los ganadores del primer puesto de Tacuané Potú, categoría infantil aficionado. Son del taller de danza de la Escuela Básica 1131 Parroquial Subvencionada Natividad de María. La coreografía, un cuadro de proyección folclórica. Este taller de danza lo dirige la profesora Viviana Baesquen. Y repito que son ganadores del primer puesto en Tacuané Potú infantil académico. Los tenemos aquí, pero que suenen los aplausos para que inicie su baile.
Muy bien, renovado esos aplausos, señoras, señores. Este es el Gran Festival del Tacuané en su edición número 48. Sean todos bienvenidos a esta gran manifestación cultural que se desarrolla cada año aquí en el Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Guarambaré. Señores miembros del jurado, Maitei, Joribeba, Pemenguaná, quiero extender un cordial saludo y la bienvenida a Yepopete, primeramente a la señora Elsa Shaib. Un fuerte aplauso, integra la mesa de jurado esta noche en esta búsqueda del Tacuané de oro que vamos a vivir en esta última jornada de competencia, esta noche de gala del Tacuané. También saludamos al querido Marcos Brizuela, un gran cantor paraguayo presente igualmente en la mesa del jurado. Otro de los grandes exponentes del arte musical del Paraguay, el querido Guido Shaib. Y del Teatro Popular de Maguaré, doña Griselda Sandoval. La guitarra popular que ha recorrido el Paraguay y otras regiones latinoamericanas de la mano de este joven guitarrista que hoy forma parte igualmente de la mesa del jurado, Bernardino Benítez. Ganadora del Festival del Tacuané y embajadora de nuestra música a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía patria y otros continentes del mundo, Susana Saldívar. El arpa paraguaya, las 36 cuerdas, de la mano de un joven revelación del Festival del Tacuané, en su momento Tacuané de oro, Matías Rojas. Un fuerte aplauso entonces a cada uno de los que integra la mesa del jurado, que a partir de este momento entran en fusión, porque vamos a recibir aquí en el escenario a la primera participante en busca del Tacuané de oro. Señoras, señores, señores miembros del jurado, participante número 1. Ella es Natasha Alfonso. Se presenta en la categoría de solista de canto femenino infantil con el tema Así canta mi patria, de Lionel Enrique Lara y Florentín Jiménez, proveniente del Festival Competitivo Tallipotí, oriunda de la capital del Alto Paraná, Ciudad del Este, en competencia en busca del Tacuané de oro, Natasha Alfonso. Con voces tal como el eco de su sentir, profundo canto de vida en cada emoción, vibrante grito de lucha de hondos amores. La raza pone su alma
canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevando el tesoro inmenso de su vigor, la fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce, suave frescura en el arroyuelo, llevándose el tenue limbra frágil en los trinares, aromando ser con los mil perfumes de la floresta, milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. La fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce, suave frescura en el arroyuelo, llevándose el tenue limbra frágil en los trinares, aromando ser con los mil perfumes de la floresta, milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción, milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Seguimos presentando a Cosechas del Tacuané 2025. A continuación, señoras y señores, miembros del jurado, la que se quedó con el trofeo en su categoría, en este caso en la categoría de solista de canto femenino menor, orden número 2. Orden número 2 se presenta a continuación por el Tacuané de oro, Iris Anaí Monjes. Opurajei Tayandebe, Mi Patria Soñada, de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, del Festival Competitivo Franco Purajei, OU desde la lejana Ciudad del Este. Señoras y señores, por el Tacuané de oro se presenta Iris Anaí Monjes. Fulgura en mis sueños una patria nueva, que angusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futuro. Patria
para que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpen sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, huerto con fragancias de fueros humanos, en un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón, con niños alegres y madres felices, y un Dios que bendice su nueva ascensión. Patria sin murallas para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas. La nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertarios a los proletarios y a los campesinos. Patria donde haya buses de estudiantes, promesas vibrantes de luz paraguaya. Sueño en una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empañen su honor. Donde el bien impere, sin sangre ni luto, bajo su impoluto manto tricolor. Queridos compatriotas, hermanos extranjeros, nuevamente mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Destaco en la mesa de jurados mis respetos también. Y justamente en esa mesa de jurados ya hay frutos, dulces frutos del tacuané. Susana Saldívar, quien no la conoce, internacional figura. Bernardino Benítez. Ahí está Matías Rojas, el primer tacuané de oro en una de las ediciones del Festival del Tacuané. Festival del Tacuané, señoras y señores, presentando en este bloque muy especial a quienes buscan ese preciado trofeo del Tacuané de oro. Y en ese sentido, a los miembros del jurado destaco la competencia de Federico Ferreira, orden 3. En la categoría es ganador de la categoría solista de canto masculino mayor. Canta Mujer Paraguaya de Juan Manuel Frutos Pane y Juan Carlos Moreno González, del Festival Competitivo Glissando Desliza tu Arte. Él es de Asunción, del Paraguay. Reitero, en competencia por el tacuané de oro, Federico Ferreira, solista de canto masculino mayor. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya.
Ser paraguaya lo proclama el mirar lleno de dulzura y de ternura, el talle que al andar derrama y muele sal en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda bien su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que haga alarde en su dolor, en su inocente regocijo, el hombre héroe o cobarde. Para su amor es solo un hijo. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes queda preso. Cuando sus labios sonrientes su miel de hechizo le promete con un beso. Rubias, morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Muchas gracias. Señoras, señores, seguimos en competencia, señores miembros del jurado. Una jornada lluviosa, como ya es característica, por supuesto, aquí en el Festival del Tacuané. Participante número 4, señores miembros del jurado. Ella es Jessica del Mas. Se presenta en la categoría de solista de canto femenino mayor, con el tema Oración a mi madre, de Emidio, Oración a mi amada, de Emidio Ayala Báez y Eladio Martínez, del Festival Competitivo Talento Mangoré, proveniente de la capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista Misiones. En competencia, participante número 4, Jessica del Mas, señores miembros del jurado. Si yo pudiera olvidar, dulce amada mía, aquel idilio feliz, pero tan fugaz. Si yo lograra apartar de mí tu recuerdo, tal vez volviera a mi alma un poco de paz. Estás en las cosas tristes y en todo lo bello. Te siento en la brisa suave que canta al pasar, mi amor. Te veo en el cielo azul, en nubes y estrellas. Te guardo en la soledad de
mi corazón. Amor, si en todo tú estás, jamás te podré olvidar. Será por ti nada más, amor, toda mi ansiedad. Estás en las cosas tristes y en todo lo bello. Te siento en la brisa suave que canta al pasar, mi amor. Te veo en el cielo azul, en nubes y estrellas. Te guardo en la soledad de mi corazón. Amor, si en todo tú estás, jamás te podré olvidar. Será por ti nada más, amor, toda mi ansiedad. Será por ti nada más, amor, toda mi ansiedad. No cabe duda que estamos ante una de las mayores galas del Festival del Tacuarembó en sus 48 ediciones. ¿Quién iba a pensar que ya estamos a 2 pasitos nada más de cumplir 50 años con este desafío de paraguayidad y patriotismo? Hacemos nuevamente una llamada, en este caso a los participantes que son mayores de edad y a los padres de los menores de edad para acercarse por favor a la coordinación a firmar la correspondiente conformidad para la presentación de los participantes. Entonces, repito, esperamos a los participantes, si son mayores ellos mismos o en caso contrario, si son menores, los padres o los profesores responsables para firmar la conformidad. Ahora nos preparamos para dar paso también a la danza, porque en la noche de hoy tenemos Tacuarembó de oro en competencia. Tacuarembó de oro, de plata y de bronce también, por supuesto. Se presentan buscando ese preciado trofeo de la danza Ciro Pacuá Villanueva y Dulce López. Son de San Bernardino Cordillera. Categoría Pareja Nacional de la Polca Infantil. La coreografía lleva por título Boriajú Velada Jape. En una noche tibia de peña donde el sonido de las guitarras y los acordes del arpa llenan el aire con esencia paraguaya, un joven bailarín llega con el corazón dispuesto a conquistar. Sus ojos se cruzan con los de una dama de dulce mirada. Los movimientos suaves y el ritmo cadencioso de la música se convierten en el lenguaje de su cortejo. Cada giro, cada paso es una palabra no dicha, una promesa silenciosa. Al son de una polca, el baile se vuelve una excusa sutil para encontrarse. La danza se vuelve más cercana, más intensa, con miradas que se entrelazan y gestos que insinúan la conquista y que sin hablar cuenta una historia de encuentro y de amor. El arpa y la guitarra marcan el cierre con una alegre polca que desborda energía y celebración. Con risas y zapateos, los dos sellan la conquista en un último giro, uniendo así sus corazones.
La guarania Recuerdo del Pacaraí forma parte de esta coreografía del autor Demetrio Ortiz. La polca canción Mocoy Cogoé de Ramón Vargas Colmán, letra de Silverio Rojas Varga. Y por último, Malvita, motivo popular. Buscando el Tacuareé Potú de Oro 2025, Ciro Pacuá Villanueva y Dulce López, pareja nacional de la polca juvenil. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento por las canoas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un Sí. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, Cuñataí. Va ella pa pende pujare. Y por ahí, Y catupio lo músico fuera. Ayer urepe MPT y pieza a mí. ¿Esta te ubicó delante, don Ciro? Ayer ucusete con mi tacuña por andi. Mocoico, Hey, pues, dale, pues, yo lloraba, pues. Yo, caca tu jese. Sembaracami, pena se moiró, hayangabei, se llave oñandú, cosen por ahí hoy coboñe mi, de que vuelve haga, vamos a mí, el país por aquella pues acá, era hijo camina, ni dos pena, el de cobre ahí se quebranta acá, ella comentaba se evapora. Cero mi santa se desape y momora priva le va a valle que un cante se a mano mover y rosa motiva un interempe.
sita taupa a corosire Epai de pupa ella pues acá verá y coca mía ni do pena desde coge ari se quebra taca ella coge tan y se camapora lucero mi bicha ta cereza pe y momora viva neva e valle eucante se a mano vuelve y rosa motiva humilde ¡Ey, qué polca lo mitad! Todos te recuerdan mi dulce amor junto al agua azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera. Tacuene de oro, tacuene postí de oro, tacuene de oro. Coanga, miembro del jurado, ya se necesita orden número 8, ponía. Orden número 8. Seguimos presentando a ganadores de esta edición 2025 del Festival del Tacuene. Señoras y señores, trío de voces es la categoría en la que se presentan Francisco Chamorro, María Enciso y Elba Zorrilla. Tema Viva de Carlos Noguera del Festival Competitivo Sol del Paraná. Oriundos de Ciudad del Este, señoras y señores, seguimos presentando a Cosechas del Tacuene 2025. 48 ediciones del festival semillero más importante del Paraguay. ¿Correcto? Tengo aquí lo que mencioné, pero la me mandá. Así que muy bien, muchas gracias, señores miembros del jurado, por dicha acotación. Muy bien, seguimos nosotros, señoras y señores, miembros del jurado, presentando a Cosechas del Tacuene y se presenta a continuación, reiteramos, en la categoría de trío de voces desde Ciudad del Este, Francisco Chamorro, María Enciso y Elba Zorrilla. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. La sí. La luna cubre con Hola, su sí. manto blanco tus noches bellas guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos tacuareñe. El viento lleva entre sus alas. Hola, sí. Hola, sí. Yo no soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor.
todas las rencillas, hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Viva. Muy buenas noches, señoras, señores. Con la bendición de Dios, nuestro Padre Todopoderoso, bienvenidos a esta gran fiesta del Tacuaré, edición 48. Bienvenidos a todos ustedes, amigas, amigos. Y convocamos desde Ciudad del Este a Jesús Garallo, Arnaldo Garallo, Lucía Ruiz Díaz y Clarisa Hermosa, compartiendo con todos nosotros desde el Festival Franco Purajey. Defienden esta página de Cayo Fretes y Ana Cardoso. Tajeño Yeú Ñanderetá. Señoras, señores, aquí en el Tacuaré de Oro para todos ustedes. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un coraje. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Oh, sí, sí. Oh, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. La sí, Oh, sí. sí. Hola, sí, sí. Hola, sí. Hola, hola, sí, sí. Hola, hola, sí. hola, sí, Sí, sí. Hola, sí. Sí. Hola, sí. Tovena tu pata seperti wong Hai mi hangua sepe arase Umai tewi we manyandu
Meta arana shemongebei Ipokui windai katui amonyemi Umabe guaresha jaikomiye Umabe guaresha jaiko Yanete peñaño mongeta Baere kola ñamboke Umiñande picuepe pore Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño ije ñanemba Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño ije ñanemba Jahal juveña nereta Aisha ite banda hetai De tambue mabagui y ponape Eve tu bombe ya ella Como sai como sarami Toje kwa barupiete Umabe guaresha jaikomiye Ñandeñete peñaño mongeta Baere kola ñamboke Umiñande picuepi pore Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño ije ñanemba Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño ije ñanemba Jahal juveña nereta Aisha ite banda hetai De tambue mabagui y ponape Eve tu bombe ya ella ñandeñe Como sai como sarami Toche kwa parupiete Eve tu pope ya ella ñaneñe Tomu asai tomo sarami Toye gua O parupiete Señoras y señores, sentido de pertenencia, objetivo principal de la Asociación Cultural Tacuané, con su Festival del Tacuané precisamente en este 2025, en sus 48 ediciones. Señores miembros del jurado, vamos a presentar ahora, para matizar el desarrollo del arte de esta competencia en este bloque tan especial, buscando el Tacuané de oro, y en este caso la categoría de danza también marca su presencia. No sin antes destacar la transmisión en vivo por Facebook de la página del Festival del Tacuané, y a través de este medio que se convierte en la magia de la comunicación, llevamos en todas partes del mundo un saludo fraternal a compatriotas y por supuesto a nuestros hermanos extranjeros. También le abrazamos con nuestra música. Señoras y señores, permítanme calificar como la catedral del folclore paraguayo el tinglado Aníbal Vallejos, acá en el Club Luis Alberto de Herrera, epicentro de los jóvenes talentos del Paraguay profundo, ese Paraguay auténtico que se demuestra en cada representación. Imagínense, tuvimos más de 330 participantes. Eso se puede promediar mínimamente por 4 personas. Si bien es solista, siempre tienen sus acompañantes. Categoría de dúo, de coros, que en muchos casos alcanzan 30, 40 participantes. En el caso de Casoñamombeú, la dramatización también con el teatro breve. En fin, yo particularmente considero que son 1000 artistas, niños, adolescentes, jóvenes, quienes se congregan justamente acá, reitero, en la Catedral del Folclore, para elevar en lo más alto estos 3 colores sagrados del sentimiento de los paraguayos, la bandera tricolor. Así que me permito con ustedes, queridos compatriotas, de hacer un ¡Viva Paraguay! ¡Viva la música paraguaya! ¡Viva el Festival del Tacuané! Se prepara un cuadro coreográfico justamente en ese rubro de la danza, señoras y señores miembros del jurado, para buscar el Tacuané de oro, que sabemos es totalmente independiente de otras categorías.
La danza tiene aproximadamente 7 categorías y los otros rubros son 25 categorías en total. Ahora estamos presentando al elenco juvenil parroquial de San Juan Yeroku, orden 10 miembros del jurado. Categoría adolescente aficionado. La coreografía está a cargo de la profesora Ángeles Cristaldo con la obra Curuzuyegua, y reza el argumento: cada 3 de mayo el pueblo de San Juan Bautista, situado en el departamento de Ñembucú, la familia González se prepara con entusiasmo para la celebración del Curuzuyegua. Comienzan los preparativos. La familia, con ayuda de amigos y vecinos, embellecen su hogar con una cruz decorada con chipá y los rosarios hechos de maní y caramelos. La festividad inicia con una procesión en lo que el pueblo, guiado por los estacioneros y sacerdotes, se dirigen hacia la casa de los González. Con cantos y oraciones, la comunidad honra la cruz, símbolo de protección y esperanza. Después de la celebración eucarística, se ofrece un compartir de ricas chipas con todos los presentes. En un momento dado, la música llena el aire y todos se unen en un baile alegre, moviéndose al ritmo de arpas y guitarras. Cada 3 de mayo, el Curuzuyegua se convierte en un día especial donde la fe, la tradición y la cultura se entrelazan, fortaleciendo lazos de comunidad en un ambiente de amor y celebración en la ciudad de San Juan Bautista de Ñembucú. Participan en la categoría adolescente aficionado, orden número 10, el elenco juvenil parroquia San Juan Yeroku.
yo pecangu guaraku o sebo urami maumaba o kiririmba Ñai mo ai kwaba viene peiko evo Upañan de yara o mano taja Upañan de yara o mano taja
Vamos despidiendo a este numeroso grupo que ha hecho su magistral presentación y por supuesto preparándonos para otro grupo más que estará en competencia en el escenario. Pero antes, mencionamos que en esta edición número 48 estamos recordando el centenario del nacimiento de Máxima Lugo, una de las más grandes exponentes del teatro popular paraguayo, conocida como la reina de las veladas paraguayas. Florentín Jiménez, compositor, pianista, director de orquesta y gestor cultural paraguayo. Ramón Vargas Colmán, compositor y cantante paraguayo. Andrés Cuenca Saldívar, compositor, músico y cantante paraguayo. Martín Escalante, guitarrista, compositor y cantante. Juan Alfonso Ramírez, guitarrista, cantante y compositor. Valerio Quintana, cantante, guitarrista y compositor. Bonifacio Román Valdés, violinista, violonchelista y compositor. Así también recordamos el centenario de la guarania, género musical emblemático del Paraguay, marcando 100 años desde su creación a través de la primera guarania Jejuí, de manos de José Asunción Flores en enero de 1925. Significativos centenarios. Damos la bienvenida a otro grupo en competencia y es el número 11. Espinto Música, el nombre. La categoría, coro polifónico. El tema Esperanza Mía de Demetrio Ortiz, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra, oriundos de Asunción, presentándose en competencia por el Tacuané de Oro como ganadores en la categoría coro polifónico. Espinto Música da continuidad a la competencia en esta edición número 48 del Festival del Tacuané. Cubre con su manto blanco tus noches bellas. Hola, hola. Canto la miel sublime de tus encantos tacuaregues. Hola, hola. El viento lleva entre Hola, sus hola. alas la melodía de un coraje. Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulce ternura das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión, porque sintetiza la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. Dum, dum. En esta canción de felicidad, Esta solo para ti late en mis anhelos pensar, caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos penas, tristeza y dolor, cantándole al viento nuestro gran amor. Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulce ternura das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión, porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación.
muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. Dum, dum. En esta canción de En felicidad, esta solo para ti, canción laten mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos penas, tristeza y dolor. Cantándole al viento nuestro gran amor, Nuestro gran amor. Noche central del Festival del Tacuaneé, competencia en busca del Tacuaneé de Oro. Homenaje en vida a cultores, personalidades destacadas de nuestro país y centenario de cultores de nuestra querida República del Paraguay, al igual que la presencia de cosechas del Tacuaneé, que a lo largo de estos 48 años de vigencia, sin dudas, han salido con su talento desde este trampolín que se llama Festival del Tacuaneé. Esta noche habrán de pisar varios de ellos nuevamente este escenario de Luis Alberto de Herrera en su noche central. Señores miembros del jurado, seguimos en competencia. Seguidamente participante número 12. Él es Miguel Ríos Delgado. Se presenta en la categoría de solista de guitarra requinto con el tema Gallito Cantor de José Asunción Flores, proveniente del Festival Competitivo Valores de mi Patria, oriundo de Villeta. En el número 9 tenemos registrado, número 12, tenemos aquí, corresponde entonces según la planilla de los señores miembros del jurado al participante número 9. Hacemos esa aclaración, por lo tanto, participante número 9 en la planilla, él es Miguel Ríos Delgado. Correcto. Hacemos esa rectificación. Oriundo de Villeta de Guarnipitán en el escenario en competencia.
vamos a hacer una pequeñísima pausa en la parte competitiva para anunciar a la apertura de los centenarios, para lo cual invitamos ya a los integrantes de esta fabulosa compañía artística que vayan tomando sus posiciones en el escenario. Es un homenaje que se realiza pensado en los centenarios y queda a cargo de la compañía artística Desde el Alma, que lo dirigen los ganadores en su momento también de la categoría Pareja Nacional de la Polca Paraguaya y que han tenido una destacadísima presentación en distintas partes, tanto dentro como fuera del territorio nacional, y que luego quedaron a ser parte activa del Festival del Tacuarembó. Y me refiero a Lino Rabinovich y Clara Galeano, grandes trabajadores de la danza y que en este caso se llegan como directores de la compañía artística Desde el Alma. La compañía artística Desde el Alma presenta este cuadro inspirado en los homenajes centenarios 2025 a través del cuadro denominado Radio Desde el Alma, homenaje a los centenarios. Que disfruten todos y cada uno de los momentos y formen parte de este centenario, de este homenaje, mejor dicho, a los centenarios del nacimiento de destacadísimas luminarias del folclore nacional paraguayo, con la compañía artística Desde el Alma, pero que resuenen esos aplausos. Radio Desde el Alma, una radio se enciende, el aire se llena de voces, recuerdos y melodías que atraviesan el tiempo. En este espacio sonoro donde la palabra da paso a la música, que se convierte en movimiento, nace un homenaje profundo a quienes marcaron la historia del arte paraguayo. Radio Desde el Alma, homenaje del centenario, es una apuesta que invita a viajar a través de la memoria viva de nuestro pueblo. Dos locutores conducen un programa especial presentando a figuras entrañables del canto, la composición, el teatro y la identidad cultural paraguaya. A medida que sus nombres resuenan y sus obras suenan, la danza toma el protagonismo, transformando cada homenaje en una celebración del cuerpo y del alma. El escenario se convierte en un programa de radio, el cual honra y recuerda la sensibilidad del dúo Vargas-Saldívar, la fuerza y simpatía del dúo Quintana Escalante, la pasión de Bonifacio Román, la profundidad de Juan Alfonso Ramírez, la entrega escénica de Máxima Lugo, el genio musical de Florentín Jiménez y el latido sentimental de la guaraña, ritmo que es patria y poesía. Este homenaje no busca solo recordar, sino revivir. No busca cerrar un ciclo, sino abrir la escucha. Porque mientras suene la música y alguien la baile, estos nombres seguirán vivos. Radio Desde el Alma, homenaje a los centenarios de nacimientos de Máxima Lugo, Andrés Cuenca Saldívar y Ramón Vargas Colmán, dúo Vargas Saldívar, Martín Escalante y Valerio Quintana, dúo Quintana Escalante, Bonifacio Román, Florentín Jiménez, La Guarania. Y esto es Así Canta Mi Patria, por la 12.5, Radio Desde el Alma. Todos los sábados de 20 a 21 horas. Hoy el corazón del país late más fuerte en el Festival del Tacuarembó, celebrando el centenario del nacimiento de nuestros grandes artistas paraguayos. Una alegría compartir esta fiesta con toda la gente linda que nos acompaña. Arranca la música, arranca la emoción, porque así canta mi patria. Así canta mi patria su himno de fe. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están, familia? Gracias por sintonizar nuevamente a la 12.5 Radio Desde el Alma en este homenaje en centenario a nuestros grandes artistas. Conmigo en cabina, como todos los sábados, se encuentra Ezequiel. Un gusto, mi querido, saludarte. Muy buenas noches, Elías. Un gusto estar contigo y con nuestra hermosa audiencia. Según tengo entendido, nos están escuchando desde muchos puntos del país. Decime, ¿con quién arrancamos este homenaje que tenemos preparado para el público y la gente que nos está escuchando? Les quiero presentar al dúo Vargas Saldívar, Ramón Vargas Colmán y Andrés Cuenca Saldívar. Espectacular, espectacular. Decime, ¿con qué composición?
Ellos interpretan la música Kaaruete. Arranca DJ. Así canta mi patria. ¿Te gusta cómo canto? Impresionante. Espero que al jurado también. Florentín Jiménez, así canta mi patria. El gran maestro Florentín. A ver, la familia me dice por nuestro WhatsApp que están escuchando fuerte mientras preparan el asado. Decime, ¿con quién arrancamos ahora para dar continuidad? ¿Conoces la música Tajashireme un brazo? Claro que sí, me acuerdo que mi abuelo siempre le cantaba a abuela cuando se portaba mal. Decime, ¿quién es nuestro homenajeado acá? Los homenajeados son Valerio Quintana y Martín Escalante. El dúo Quintana Escalante, Elías. Pero también tengo entendido que es una música de los policías. Así que los policías que nos están escuchando, están viendo a través de Facebook, estén atentos. Suena Tajashireme un brazo. En mi vida de soldado se lo mandé de
capture comprender. Oh, pero que na ere que sirva de ayudado. Con guajeche morado, así quebrantore. Así canta mi patria su himno. Siguiendo con la transmisión por la 12.5 Radio Desde el Alma. Quiero hacer un saludo especial. Estoy viendo y acá presenta a la pareja La Polca Paraguaya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Genial. Decime, ¿con quién seguimos? Creo que tenemos un homenajeado más que presentar. No me quiero olvidar, Elías, de Máxima Lugo, una gran artista del teatro paraguayo, una inspiración para muchas personas. Teatro popular, una gran maestra. Y ahora te traigo otro gran maestro, el profesor Bonifacio Román, que nos trae La Polca Burro, que es interpretado por él mismo. Decime, ¿vos te imaginas cómo el maestro logró transmitir el rebuznar del burro? Impresionante. Al violín. Porque es el instrumento principal en su composición. Según DJ, de producciones, DJ Tacua, tenemos Polca Burro. Bueno, como todos los sábados, cumpliendo por la 12.5 Radio del Alma, por la FM, vamos dando cierre a nuestro programa el día de hoy. ¿Qué te parece? Para terminar. Sí, agradecemos totalmente a todos los oficiantes, todos los presentes, el público que nos escucha en casa, que nos ve de Facebook y YouTube. Decime, ¿con quién vamos a cerrar? Cerramos con Bravo Paraguay, de Juan Alfonso Ramírez. Bueno, vamos a invitar al público que se pare con nosotros y diga: DJ, ¡viva el Bravo Paraguay! ¡Viva! Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alma, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en mí. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo
Paraguay. Si puede quedarse con nosotros un representante de la compañía artística Desde el Alma, para quienes pido nuevamente un gran aplauso, merecidísimo, una presentación fenomenal, dos aperturas pero maravillosas, magistrales que han hecho en el desarrollo de este festival en su edición número 48, Festival del Tacuané, año 2025. Compañía artística Desde el Alma, dirigida por Lino Rabinovich y Clara Galeano. De ser posible, los convocamos a ellos en el escenario y a un representante también de la Asociación Cultural Tacuané. Representantes de la Asociación Cultural Tacuané y por supuesto los representantes de la compañía artística Desde el Alma, a quienes tenemos aquí en el escenario y que van a estar recibiendo un reconocimiento merecidísimo, por cierto, de manos de la asociación. Vamos a proceder a la entrega de un merecido reconocimiento a los representantes de la compañía artística Desde el Alma por las dos aperturas maravillosas, fenomenales, magistrales que han realizado en el marco de los centenarios 2025. Y vamos por muchísimo más. Llamamos también a los representantes de los centenarios que se recuerdan en este año 2025. A los representantes de Máxima Lugo, Florentín Jiménez, Ramón Vargas Colmán, Andrés Cuenca Saldívar, Martín Escalante, Juan Alfonso Ramírez, Valerio Quintana, La Guaranía y Bonifacio Román. Mientras los representantes de los centenarios se van acercando, quiero dar una maravillosa noticia. La organización, la Asociación Cultural Tacuané, incorpora una categoría más a partir del año 2026. Atentos, ganadores de todos los años anteriores hasta el 2025. En el 2026 tenemos la categoría Cosechas del Tacuané a realizarse entre los ganadores de ediciones anteriores. Así es que todos tendrán nuevamente chance. Volvemos a convocar a los familiares de los centenarios que se recuerdan en este 2025. Máxima Lugo, Florentín Jiménez, estos reconocimientos ya fueron entregados. Ramón Vargas Colmán, Andrés Cuenca Saldívar, Martín Escalante, Juan Alfonso Ramírez, Valerio Quintana y Bonifacio Román. Bueno, vamos a ver a quienes tenemos y mencionamos a Máxima Lugo, una de las más grandes exponentes del teatro popular paraguayo, conocida como la reina de las veladas paraguayas. Recibe en representación de la familia la actriz nacional Griselda Sandoval. Florentín Jiménez, compositor, pianista, director de orquesta y gestor cultural paraguayo. Ya fue entregado en su momento este reconocimiento. Ramón Vargas Colmán, compositor y cantante. Familiares de Ramón Vargas Colmán. Familiares de Andrés Cuenca Saldívar, compositor, músico y cantante. Dúo Vargas Saldívar, estos dos que han sido nombrados. Familiares de Martín Escalante, guitarrista, compositor y cantante.
Recibe un familiar este reconocimiento del centenario. Familiares también de Valerio Quintana, cantante, guitarrista y compositor. Uno cerca de otro como en tantos tiempos. El dúo Quintana Escalante. Familiares de Juan Alfonso Ramírez, guitarrista, cantante y compositor. Familiares de Bonifacio Román Valdés, violinista, violonchelista y compositor. Representantes de La Guarania, género musical emblemático de Paraguay, marcando 100 años desde la creación de la primera guarania Jejuí por José Asunción Flores en 1925. Ney, Jatabelle Popete, Chupecuera Guara. Muy merecido el reconocimiento por el centenario de nacimiento, señoras y señores, de estas ilustres personalidades del área cultural de la República del Paraguay. A Coanga Catu Ñajenoita en vida, hermano en vida y a Cuñe Abey. A Peao Yapó Asociación Cultural Tacuane, a 48 ediciones Huivé, ya a Huillebesté por el trabajo tesonero a favor de la educación guarambareña, Luz Marina Núñez Osúnabe. Ya Yepopetemina Cuñacaraí, educadora guarambareña, que recibe en vida este homenaje por parte de la Asociación Cultural Tacuaneé, AP Doctor Luis Alberto de Herrera Huivé. Pepe Yupimbe Huecatumbo, Ejara Luz Marina, Hayerureyerita PM, Pelle Popeteja también. Y Chupenguara. Merecidos aplausos para quien ha dedicado toda su vida a la educación nacional. Homenaje de reconocimiento y gratitud de la Asociación Cultural Tacuané. Peisaité, Abeí, Ñajenoitan, Aurelia Escobar Mancuello, artesana guarambareña, Peina, Enviaporu Pibe, Peisa, Ombotuisato Isabé, Tabarandú, Paraguay, Guarambaré, Huivé, para todo el país y el mundo. Desde Guarambaré para el mundo, la artesana guarambareña. Ñajenoy Anga Sixto Heriberto López, Yepopeteja Taponay Chupenguaná, Chinungüera, Jaejina, locutor y difusor cultural. Don Walter, Maba Pandoicuay Chupé, Rodolfo Basaldúa Martínez, cariñosamente, Yepopete de los grandes artistas, de los grandes folcloristas, Don Papi Saldúa Beguaná, Basaldúa Beguaná. Gran músico y difusor cultural que recibe este homenaje en vida por parte de la Asociación Cultural Tacuareé. Actor de teatro Imaguaré, Don Pablo Riveros, Don Claudio Montaña Ferrer, que retumbe ese aplauso de este público maravilloso presente aquí en Guarambaré, que de esa forma observa este merecido reconocimiento por parte de las 48 ediciones del festival más importante, festival semillero más importante de toda la República del Paraguay. Don Pablo Peguaná, Ñamuajema, Beí, Yopoy, reconocimiento. Con reconocimiento Rupibe, Asociación Mejí, Chupecuera, Ahuillebete, Tuy, Chapayepeba, Jañandeyara, Tupanzún, Natividad de María, Opaite, Arante, Tomei, Chupecuera, y Jehová Saica, Tojanguay, Chain Barete, Barete, Mejicuay, Omba, Pojanguá, Tabarandú, Paraguay. Aplausos y aplausos de este maravilloso público nuevamente a los homenajeados en vida y a los homenajeados por el centenario de su nacimiento, señoras y señores. Aplauso gigantesco de reconocimiento, de fortalecimiento espiritual y como una muestra de respeto a los homenajes en vida. Y por supuesto el reconocimiento también que va más allá, que se extienda hasta el cielo para los homenajes de los centenarios. A todos ellos entonces, un cálido aplauso del Festival
del Tacuareé. Muchas felicidades. Muchas gracias y los vamos despidiendo a los homenajeados en vida, a las bailarinas que acompañaron este momento y por supuesto también a los representantes, a los familiares de los artistas cuyo centenario se recuerda en este año 2025. Y mientras ellos van bajando, hago nuevamente mención de la categoría que se incorpora desde el año 2026 dentro de las competencias del Festival del Tacuareé, como una manera también de profesionalizar el Festival del Tacuareé y ayornarnos a las exigencias actuales. Categoría Cosechas del Tacuareé. Para todos los ganadores de las distintas ediciones anteriores, hasta el 2025, por supuesto, si quieren participar nuevamente y sentir nuevamente también la adrenalina de la competencia en este festival que indudablemente tiene uno de los escenarios más exigentes a nivel nacional y a nivel Mercosur, porque de aquí han surgido grandes luminarias de la música popular del Paraguay. Y acá se prepara, hablando de luminarias de la música, parece que del cielo se nos ha quedado aquí una estrella con una límpida trayectoria nacional e internacional, multiinstrumentista, gran compositor, pero por sobre todas las cosas también un gran difusor cultural que en este 2025 ha merecido el reconocimiento en vida. Y hablamos de Don Papi Basaldúa, que quiere retribuir ese reconocimiento que ha recibido. Lo quiere hacer a su manera, como con aquello que mejor hace y que es precisamente la música. Va a entregarnos algunas canciones con el acompañamiento, por supuesto, de su hermano Hugo Hernán Basaldúa. Los Basaldúa en el escenario del Festival del Tacuareé, edición 2025. 48 años de festival, con pasos firmes, con pasos seguros hacia el primer cincuentenario de esta institución que se denomina Festival del Tacuareé. Un escalón obligado prácticamente para el nacimiento de grandes estrellas, y qué gusto que en este 2025 estemos nuevamente presentando grandes cosechas, tantas categorías en competencia, maratónicas jornadas de competencia que hemos tenido en donde hemos sido partícipes, testigos y partes del sueño de tantos competidores que de distintos puntos de la geografía patria y más allá de nuestras fronteras también se ha llegado con ese sueño intacto de ser parte del Festival del Tacuareé. El solo subir en este escenario ya los hacía ganadores. Hemos vivido eso una vez más, en mi caso, por 24 años consecutivos. Feliz de ser parte de uno de los festivales más grandes del país y aquí también ir presentando a los ganadores, en este caso una nueva cosecha que se desgrana y que vamos a estar presentándoles oficialmente en algún momento más. Ahora les presentamos a estas dos estrellas que suenan por el apellido, suenan por los nombres. Papi Basaldúa, con el instrumento con el cual más se caracteriza y que es el arpa. Hugo Hernán Basaldúa, guitarra y voz. Que disfruten de esta internacional presentación.
Hoy entonces, señoras, señores, amigas, amigos, Papi Basaldo, Gran Albertuar Nacional, esta edición 48 del Festival del Tacuaré. Gracias, señor Intendente Municipal, por la invitación, Oscar Cabrera. Gracias, don Alberto Ayala, presidente de la Comisión Cultural Tacuaré, por la invitación. Gracias a esa comisión que está apoyando. Hoy se cumple uno de mis sueños más importantes. Conducir este festival con otros grandes presentadores, uno de los más emblemáticos del Paraguay, el Tacuaré edición 48. Gracias, queridos colegas y compañeros Alcides, Miriam, Sergio, Fidel también compartiendo esta hermosa noche. Quiero saludar también al señor Intendente Municipal de San Juan Bautista Ñembucú, Aldo Armoa, al concejal municipal Atilio Montañez también acompañando esta comitiva. Muy bien, queridos amigos, amigas, siguiendo esta hermosa noche con la presencia magnífica de todos ustedes. Bendecido por Dios esta noche, desde Gran Buenos Aires, capital federal, viene a competir desde el Festival Guarambareí, que realiza en la capital de la República Argentina, categoría solista guitarra clásica. Señoras, señores, interpreta del gran Agustín Pío Barrios, Vals número 4. Con ustedes, señoras, señores, Malena Monzón desde Buenos Aires, República Argentina, presenta aquí en el Guarambaré, señoras, señores.
48 ediciones del Festival del Tacuané. Señoras, señores, señores miembros del jurado, seguimos en competencia. Esta vez vamos a la categoría de pareja nacional de la polca juvenil. Pareja nacional de la polca juvenil. Participante número 14 es lo que tenemos aquí en el material. Ella es Sofía Riquelme y él es Damián González, la pareja nacional de la polca juvenil que presenta danza de proyección folclórica de segundo grado, inspirado en la manera popular de bailar la polca. Pareja nacional de la polca juvenil, Sofía Riquelme y Damián González en competencia. Recuerdo de aquella noche, recuerdo de nuestro amor, hermosa cual mariposa, coqueta y primaveral, vestida de paraguaya, descalza todo un primor, estabas encantadora, llena de gracia angelical. Trovero de mis ensueños, cantaba yo una canción, queriendo de amor sediento, así decirte mi bien. Escucha, mujer querida, te canta mi corazón. Quisiera, si te gustara, darte mi vida, todo mi ser. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces guavillú, con sed de amarte y al besar mi moral. Trovero de mis ensueños, cantaba yo una canción, queriendo de amor sediento, así decirte mi bien. Escucha, mujer querida, te canta mi corazón. Quisiera, si te gustara, darte mi vida, todo mi ser. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces guavillú, con sed de amarte y al besar mi morancú. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces guavillú, con sed de amarte y al besar mi morancú. Señoras y señores, música, maestro. Sigue la fiesta folclórica paraguaya acá en el corazón mismo de la América del Sur, específicamente en el tinglado Aníbal Vallejos Club Luis Alberto de Herrera, Guarambaré, Paraguay, tierra que le vio nacer al máximo poeta popular del Paraguay, Emiliano R. Fernández. Y sigue la competencia también por el tacuané de oro. Lógicamente está el tacuané de plata, de bronce, pero por supuesto por el de oro va el número 15, miembros del jurado. Ganadora en la categoría solista de arpa mayor, Jamie González, con la música San José de los Arroyos de Alberto Romero Ruiz Díaz. De Palpitares del Sur, oriunda de la ciudad de Pilar, en competencia por el tacuané de oro, señoras y señores, Jamie González, solista de arpa mayor.
Seguimos presentando a Cosechas del Tacuarembó para los miembros del jurado. A continuación convocamos al elenco folclórico Viaja Torí, Danza Mía, que también se consagraron en este caso ganadores en su categoría de adulto aficionado. Convocamos por el Tacuarembó Potí de Oro, elenco folclórico Viaja Torí, Danza Mía, coreografía a cargo de Noelia y Jazmín Delgado. Título de la obra que presentan a continuación: Fiesta en honor a San Francisco Solano, Guaycurú Ñemondé. Argumento: por los favores recibidos del santo patrono de Emboscada, San Francisco Solano, festejamos en su nombre. Señoras y señores, a continuación se presenta desde la ciudad de Lambaré, departamento central, el elenco folclórico Viaja Torí, Danza Mía. La luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuarembó. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento. Cascano sueños de ayer, festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuarembó, canto y danza popular, donde surgen los valores para un
Vamos a darle el tiempo correspondiente para que pueda retirar la utilería utilizada, valga el juego de palabras, en esta presentación a los integrantes de este numeroso cuerpo de danzas. Seguimos con la competencia. Para la mesa de jurados, el orden número 19 corresponde a la participante Elvira Benítez. Ella es ganadora en la categoría Poesía en Guaraní. Esta vez se presenta con el tema Xipa Apó de su propia autoría.
del Festival Competitivo Aires de mi Tierra, desde Fernando de la Mora, Elvira Benítez, poesía en guaraní, compitiendo por el Tacuané de Oro 2025, Xipaapó de su propia autoría. Xipaapó, eweruke yepea, eyata putu ishapona, tahakuma tatakwa, xipa oyuhanwa. Abatimi moimbure, tekote veña mongui, uruperu pitohasa, ñamboa, ñambo bebé. Aramino que su cambu, ruasurupi a ani. Yokuru abatikui, hebehanwa, cambu. Mesa área hukuavo, to veta he on, to jehe aoyo he, ta hupu to pununu. Toku eken de juvato jero kumine kwa, taipu hatokapu, nyande shipana. Shiparguya shipalopi, shipapiru hamandubi, shipakabure ave yakare, mitao yapopure. Oturuñe matata kwa, tupuchape taipoti, toputata tapuimi, pacobarowe ari ñamoi, patulapucupe, ñamoingue, huaitepe mashipa, oñe puru mahova puta, yepope teja sapukai, to ve yakai, to pururui ñande pope, y upura Paraguay. Auille. Costumbres y tradiciones del pueblo paraguayo. Un vocablo anglosajón que significa fol, pueblo, lore, ciencia, saber. Hakatuñandeñe eguarani tepe tabarandú, taba pueblo donde veí. Aranduya de cuasobeña aranducue, el conocimiento de nuestra gente. Se proyecta a través del arte de este escenario mayor del Festival del Tacuané, que sigue presentando a los artistas quienes buscan ese galardón tan importante que sería ese peldaño imprescindible para el artista paraguayo, la fama. Estoy hablando del Tacuané de Oro, señoras y señores, miembros del jurado, participante número 18 en este escenario. En la categoría solista instrumental, Pedro Jesús Flecha Ibarra, con la música Carancho Pepó de Gumercindo Ayala Aquino, proveniente del Festival del País de Santa Rosa del Aguaraí. En competencia por el Tacuané de Oro, señoras y señores, Pedro Jesús Flecha Ibarra.
Muy bien, entonces, señoras y señores, amigos y amigas, siguiendo esta edición central del Festival de Tacuaré, edición 48, categoría Poesía en Castellano. Orden 16, desde la bella y culta ciudad de Pilar, defiende la obra del bate pilarense Carlos Miguel Jiménez, Nuestra Dolorosa. Con ustedes, Erika Montserrat Caballero Ledesma. Señoras y señores, poesía en castellano entonces, Erika Montserrat Caballero Ledesma desde la ciudad de Pilar. Muy buenas noches, apreciados públicos y miembros del jurado. Soy Erika Caballero y les traigo una poesía denominada Nuestra Dolorosa, escrita por el gran Carlos Miguel Jiménez. Nuestra Dolorosa de Carlos Miguel Jiménez. Allá en el glorioso Chaco paraguayo, al morir la tarde, suele aparecer al pie de una rústica cruz de quebracho una enlutada, pálida mujer. Es ella la nueva dolorosa madre que vela al madero del hijo varón y besa la tierra cubierta de sangre sobre sus cenizas en un cañadón. Y lanza ante el mundo un grito cristiano, y allí de rodillas, sin misa ni altar, es contra los hombres que frente al hermano feroces violaron su ley, no matar. En santa locura, con luto de gloria, ruega por el alma del nuevo león, y en verbo cristiano condena la historia, que en vez de arado recibe el cañón. La patria le ofrece laurel y medalla, página de bronce, cinta tricolor, mas ya para siempre robó la metralla, la vida del fruto carnal de su amor. Ya no quiere nunca volver a su rancho. Aquella enlutada, pálida mujer, ama en su locura la cruz de quebracho y llora en el Chaco cada anochecer. Gracias. Nei Peixa Ñajendujina cosechas del Tacuaré 2025, Hakatu Koanga Orden 7, Ñajenoita, Catherine Larrea y Chito Chunda. Catherine Larrea y Chito Chunda. Voy a Ñeme mapa. Ahuye. Jaecuera ganadores en su categoría, dúo de canto mixto. Apurajeita Morocha Divina de Mariano Mora, del Festival Competitivo Tayikahuazú, oriundos de Ciudad del Este. Señoras y señores, se presentan en dúo de canto mixto Catherine Larrea y Chito Chon. Hola, sí, hola. Sensual, de espíritu en mi ser, un amor profundo para ser feliz con solo mirar tus ojos divinos. Morocha
morocha sin par. Tu encanto en la luz me irradia ternura. Delira por ti mi alma y mi ser, mi amor y mis sueños. Al verte nació la dicha sin fin de un profundo amor y que llegó a mi ser. Dichoso seré junto a ti, mi bien, por siempre en la vida. Fuiste inspiración hecha realidad, mi divina flor y de Murucuyá. Hechizó a mi alma tu tierno mirar, morocha divina. Morocha sin par, tu encanto en la luz me irradia ternura. Delira por ti mi alma y mi ser, mi amor y mis sueños. Al verte nació la dicha sin fin de un profundo amor y que llegó a mi ser. Dichoso seré junto a ti, mi bien, por siempre en la vida. Fuiste inspiración hecha realidad, mi divina flor y de Murucuyá. Hechizó a mi alma tu tierno mirar, morocha divina, morocha divina, morocha divina. Y seguimos en la competencia en la noche de hoy. Participantes número 20 para los jurados del área de la danza. Micaela Rolón y Ángel Ramírez. Categoría Pareja Nacional de la Polca. La coreografía de Micaela Rolón y Ángel Ramírez. El argumento: en Piquetecué, la fiesta patronal de San Miguel reúne al pueblo en una jornada de fe, tradición y encuentro. Entre celebración y plegarias surge una historia donde el amor joven se entrelaza con la devoción y el respeto a las costumbres. Un audaz jinete intenta conquistar el corazón de una delicada y hermosa joven, a pesar de la desaprobación de sus padres. La obra busca mostrar de la manera más pura cómo se viven estas fiestas en nuestro querido Piquetecué, desde la mirada de dos enamorados como homenaje, no solo al santo patrono, sino también al espíritu y la identidad de nuestro querido pueblo piqueteño. Es costumbre, es herencia, es un símbolo de pertenencia para todos. Desde San José de los Campos Limpios del Tapuá, la categoría Pareja Nacional de la Polca, Micaela Rolón y Ángel Ramírez. San Miguel Rupibé en competencia.
Solicitamos a esta pareja su permanencia en el escenario y convocamos también en este escenario a la pareja de Ciro Pacua Villanueva y Dulce López, como así también a la pareja Sofía Riquelme y Damián González. Se va a estar dando a conocer oficialmente a las parejas nacionales de la polca paraguaya, año 2025-2026. Los actuales dueños de este trono van a estar haciendo entrega de las respectivas bandas. Solicitamos nuevamente, bueno, ya vamos a presentarles oficialmente como pareja nacional de la polca paraguaya 2025 a Micaela Rolón y Ángel Ramírez. Aplausos, aplausos y más aplausos para la pareja nacional de la polca paraguaya, representantes oficiales del Festival del Tacuareé en distintos escenarios nacionales e internacionales. Éxitos para esta nueva pareja de la polca paraguaya. Asimismo también vamos a dar a conocer a la pareja nacional de la polca juvenil, Sofía Riquelme y Damián González. Entrega la pareja 2024. Aplausos. Pareja juvenil de la polca paraguaya, pareja nacional de la polca juvenil, dicho de manera correcta, merece esos reconocimientos también. Y una categoría que desde este año también se incorpora, pareja nacional de la polca infantil, Ciro Pacua Villanueva y Dulce López. Reciben también su correspondiente banda que los acredita como pareja nacional de la polca infantil. Son 3 parejas, 3 categorías, los ganadores de la edición 2025. Si pueden pasar al centro del escenario, por favor. Y solicitamos una música para que estas 3 parejas dancen como ya con el trono, con la banda, como parejas nacionales de la polca paraguaya. ¡Que suene Malvita!
Reciban aplausos. Despedimos del escenario augurando éxitos a las respectivas parejas nacionales. Pareja nacional de la polca infantil, pareja nacional de la polca juvenil y pareja nacional de la polca paraguaya 2025. Jatabelle pomete y sube cuera guará. Oye, y pese hoy miriado si no, no quiero que mo ave con ave con. No se buscamos ave morema esa pobre catupería ve. Quiero que ve. Jatabelle pomete y sube cuera guará. Llevo veteru viveya y sube cuera nica y cangú ya agua. Tata peponare, oñón di becuera, canejo ume. Oya Pojaisa, Asociación Cultural Tacuaré. 48 años más. Post el folclore, tras el folclore. Y para teta pe enseñan de barando, allí van. Ya yo puedo bara. Ya yo puedo bara y que toma guaysa pa y sabe, ani cangete tabarando Paraguay. Quienes saben de galardones, seguimos presentando. Jaecuera desde Hernandarias, OU, edición 2025. El año pasado, Jaecuera, Oueraja, Jaecha Oñaño Ambarete, voy a bailarín. Ansiado trofeo Tacuere potri de oro a escuela Oñaño Ambarete, trofeo Pete Imitarusu, bailarín Pepe Aesanguete. Presentamos a continuación, señoras y señores, aquí en el escenario principal del festival más importante del Paraguay, al elenco folclórico Fundación Aida Virginia, ganadores del primer puesto en su categoría del año pasado y también del Tacuere potri de oro. Igualmente acompaña el elenco folclórico Fundación Aida Virginia, la pareja nacional de la polca 2024, Jaeva Marcos Acosta, Paola Cañete. Yepopeteja Taponaru Pibe, ya pensa, viva el Festival del Tacuaré, viva Guarambaré, viva el Paraguay, Perendivé, elenco folclórico Fundación Aida Virginia. Guarambaré, como cada año, se viste de gala desde hace 48 años para recibir a miles de artistas nacionales e internacionales. El Festival Tacuaré no solo es una fiesta, sino que también una forma de mantener a nuestra identidad, la lengua guaraní y las tradiciones que es transmitida de generación en generación. Verde y altiva crece Tacuaré, bajo el sol ardiente del suelo guaraní. Susurras canciones al viento manso y endulzas los días del pueblo entero. Tacuaré, caña noble y fuerte, testigo antiguo del campesino. Tu sabia guarda historia y suerte. Oh caña buena, regalo de mi tierra, símbolo humilde de paz y esfuerzo. Que nunca falte en esta patria tu dulce espíritu eterno y nuestro. Bienvenidos, delegaciones. De esta manera damos apertura a la edición número 48 del Festival Tacuaré. Elenco folclórico Fundación Aida Virginia Tacuaré Potri de oro de danza del 2024 y la pareja nacional de la polca 2024.
Estampas de mi tierra, proyectada a través de la danza, uno de los rubros más característicos de la cultura musical del Paraguay.
luna cubre con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Con su manto blanco tus noches bellas, Guarambaré. Brota en un canto la miel sublime de tus encantos, Tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé. Danzan las estrellas en el firmamento, polcas, galopas, sueños de ayer. Festival de Guarambaré, catedral de la hermandad, donde el pueblo rinde culto a la musa y la amistad. Festival del Tacuaré, canto y danza popular, donde surgen los valores para un nuevo Paraguay. Tus noches bellas, Guarambaré. Allí pango y por ahí te años de jabe copujaré. Ya ella no pensa mi taruzupuera, mi tacuñangüera y catupirguetería años de jabe. A enducelle de yepo pete su becuera guará. Pepete y botá pepetá. Pareja Nacional de la Polca Opey Santa Bahía 2024. Asociación Cultural Tacuaré, Caraí Presidente, licenciado Alberto Ayala, Jainirú, María Eugenia Valdés, OMSPM Yopoy Lupiveje IPM, Ahuillebete, Jaecuera Gina, ganadores en su categoría del 2024, Jaupey Santa Bahía Comitaruzuje, Saucajay Sañandebe, ganadores del Tacuaré Potí de Oro 2024. Y el Popetero vive ya es su escuela en Barete, Baere, 2026 enero, OJ Labor de Pejicuay, o representar al Festival del Tacuaré y al Paraguay. Y le deseamos el mayor de los éxitos y que lleven en alto la bandera de Guarambaré, del Festival del Tacuaré y de nuestra querida República del Paraguay. O en Saucabo te tambuera veí, Baeiza Pañamba, Pocane o Ureco, Aguibe. Ñande Tabarandú y Balete Bejangua. Ahuillé Abeí, Jaecuera fueron responsables fin de semana anterior de la apertura oficial, edición 48 del Festival del Tacuaré. Fundación Aida Virginio Hernandaria Huibé. Aplausos, señoras y señores. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y muchas gracias a ustedes, querido público. Este público estoico que caracteriza al Festival del Tacuaré. Este es un público familiar, es un público auténticamente paraguayo, sin ninguna duda. Para Paraguay, América y el mundo a través de la transmisión desde la página del Festival del Tacuaré, estamos proyectando en este escenario mayor que nunca, más grande que nunca, 22 metros por 10, un escenario gigantesco donde vienen los talentos a presentarse. Y mientras están deliberando los miembros del jurado para saber quiénes son los tacuané de oro, de plata, de bronce, señoras y señores, es momento de presentar a esa dulce cosecha de cada año.
Hace 31 años, señoras y señores, ahí al costado del tinglado Aníbal Vallejos, aún se realizaba el Festival del Tacuané, ha sido consagrada en esa edición. Es la representación de ese donaire de la mujer paraguaya, único, belleza física, moral y espiritual y un talento extraordinario. Hay que destacar que ella ya ha participado en programas televisivos, ha presentado 11 grabaciones, 11 discos provenientes justamente de este festival. Es la representación de la mujer más gloriosa, la mujer paraguaya. Señoras y señores, forma también parte del dúo Noemí Oviedo y esta gran persona, gran artista que voy a tener el honor de presentar es la Dulce Cosecha del Tacuané, que inaugura justamente este bloque en esta noche de clausura, 48 ediciones del Festival del Tacuané. Señoras y señores, no necesita de mucha presentación, sí necesita un reconocimiento, un tributo, con esos fuertes aplausos. Lilian Romero en el escenario del 48 ediciones del Festival del Tacuané. Muchachita que despiertas en la patria del arriero, a los rayos del lucero y a los trinos del zorzal. A tus labios y mejillas dio sus rosas el oriente y su hechizo un sol naciente de hermosura natural. Muchachita de ojos negros y trenzada cabellera, trae la brisa mañanera en sus alas para ti. Cuando alegre te levantas en la fresca madrugada, la caricia perfumada de la selva guaraní. Tienes tú dos estrellitas que en mi cielo parpadean, o dos fuentes que bordean tus pestañas de amambay. Y descalza eres modelo de belleza femenina, que salvó tu campesina paraguaya tradición. Y esas palmas arriba, Guarambaré, ¡vamos! Tú convives con las flores, con el aire, con las aves, y del manso arroyo sabes cómo es linda la canción. Santuario es tu ranchito, dentro tú la virgen pura, con que allí adorna natura el solar de mi nación. Tu boquita es por su forma, su color y su dulzura, la mejor fruta madura del mejor fruto de amor. Y tu pecho de paloma guarda el más grande tesoro, vale más que el mismo oro tu cariño y tu candor. Mi sencilla reina agreste, de luciente piel morena, de otro cutis la azucena, no despierta tu ambición. Y descalza eres modelo de belleza femenina, que salvó tu campesina paraguaya tradición. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Todo un placer estar de vuelta aquí en este escenario del Festival del Tacuané. Pido un fuerte aplauso, por favor, a la Orquesta Estable dirigida por el maestro Juan Ramón González. Muchas gracias, queridos compañeros. Carlitos Mora, el joven en el bajo. Benjamín en el bajo, muchas gracias. Bueno, ahí nomás vamos a hacer maestro en sol mayor. Creo que están todavía. Sí, le veo ahí. A mis queridos amigos del barrio, que crecí escuchándoles. Mis ídolos máximos fueron el dúo Quintana Escalante. Crecí escuchándolos y viéndolos. Hoy les saludo a Isi, le mando un fuerte abrazo a Ale, que están ahí, Nenecho.
Entonces, para ustedes, en recordación a esta página musical que tiene aproximadamente 65 años, 64 años le calculo. La letra del poeta cayense Alfonso Romero Adorno, mi padre. La melodía de Martín Escalante y la llevaron al éxito el dúo de la Simpatía Quintana Escalante. Gracias a ellos, el tema fue muy difundido hasta hoy día y conocido. Hoy, desde lejos. Soy mayor. Gracias por el sonido. Choco. Hoy desde lejos te estoy clamando, me siento triste mi tacuña. ¿Cómo pudiera estar a tu lado, besar tus labios, consuelo orar? Ya ves mi vida como yo pienso de día y de noche, Shendaba, ay, como ya quiero tu juramento, Sheb al panambo hasai. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cochenura. Ando solito ya peregrino, ande bañón de chero y potá. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cochenura. Ando solito ya peregrino, ande bañón de chero y potá. Es tan preciosa aquella rosa de morocha nanderaza, que te parece cual mariposa y botetuisha indereyaya. Ay, clavelina que es tan divina, rosa mosqueta y potapú, como tus ojos que iluminan, no hay morocha, lleve y botín. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cochenura. Ando solito ya peregrino, ande bañón cachero y potar. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cochenura. Ando solito ya peregrino, ande bañón cachero y potar. Muchas gracias, muy amables. Bueno, y para continuar dándole paso a todos los semilleros que están aquí presentes esta noche, el tiempo apremia, quisiera despedirme con esta polca Emiliano Oreja, infaltable aquí en el escenario del Festival del Tacuané. 7 notas musicales. Muchísimas gracias a la Asociación Cultural Tacuané por esta invitación, a todo el público presente. Hasta el próximo encuentro. Gracias, maestro. ¿Se me acompañan con las palmas? Arriba, Emiliano, ¡esa! ¿Dónde te has ido bien de mi vida, ídolo mío? Mamo pa año y me hipote bandera joder. Y yo panoso te busco en vano en mi desvarío. A pesar de ajupo y mi donde taperé. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria. Che corazón voy adentro y hoy va a morir. Cuando tú sola fuiste mi dicha y fue mi gloria, de poca vuelta miré yo que iba a ser comer. Y las parejas de baile, alguien por ahí me dijo que quería subirse a bailar. Vamos a bailar.
Mi angustiada vida enferma busca su ocaso. Neppure il medico chiamano da quella moite. Ni al cargo agudo de tu ausencia tronchateras. Se corazonmente se cutubi al fuego y de. Fatal destino con mano impía me ha truncado. Un endivente mi se casaba por amalva. No muy remoto cuando vivía junto a tu lado. Hoy me voy a ir, hoy me voy a Sol de mi cielo, luz de mi vida lejana amada. Yuyena, yuyente a mi amano. Ven que te aguardo en esta choza tan desolada. Shanga shepope, añezukame, ñezukaite, pero haano. Late mi pecho con demencia, con locas ansias. Y agua y se lleva aire y medio. Y siendo ese mi vaga vista por la distancia. Y llene emendo y cato beiba y rujo puete. Si tú supieras de mi nostalgia, ídolo mío, catuete himo de mangue coina de llaga, aunque ya vives en el dominio de tu albedrío, pues acatahuir, rejoreite, cosa en Boraljú. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. La inconfundible voz de la querida Lilian Romero, qué honor realmente tenerla en este escenario, en la edición número 48 del Festival del Tacuareé, y renovado esos aplausos, una de nuestras ganadoras presente esta noche. En el año 94 fue. En el año 1994 precisamente. Así estaba el tiempo cuando me entregaron mi premiación y la recibí de las manos de Amambay Cardoso Ocampo. Usted no ha cambiado absolutamente nada. Recuerdo exactamente aquella jornada en que usted ha estado aquí y se ha coronado como ganadora de esa Muchísimas edición. gracias, orgullosamente. Muchísimas gracias. Un fuerte Gracias. aplauso una vez más. Señoras, señores, maestro Juan Ramón González en la dirección de la Orquesta Estable, el querido Carlitos Mora en la guitarra, Benjamín Vallejo en bajo, acompañando a nuestros artistas esta noche en esta presentación de la cosecha del Tacuareé. Y precisamente vamos a dar continuidad a la presencia de ganadores del Gran Festival del Tacuareé. De 1994 vamos al año 2016. En aquella edición se convertía en ganador y por supuesto abrazaba ese ansiado trofeo. Apenas un niño, pero con una voz imponente en este escenario. Estamos hablando de este ganador en la categoría de solista de canto, que nos trae 3 canciones en esta noche de la edición número 48. Paraguaya de pies de calzo, Anguepujaré y Soledad. Ganador en categoría de solista de canto año 2016. Con el aplauso de esta concurrencia recibimos a continuación a César Miguel González Suárez.
paraguaya de pies descalzos, que perfumas con tus claveles, eres reina de los vergeles, de tu tierra del Yandutí. Cuando vas por los caminitos, con tu risa de gracia pura, pareciera que la dulzura recorriendo está el Paraguay. Feliz vives en tu ranchito, aromada con bellas flores, y yo arrullo con mis amores a tu manso y dulce vivir. Si el poeta no te hace versos, no se inquieten tus sentimientos, tú ya tienes un monumento en el alma del gran Guará. En las fiestas tradicionales siempre llevas tus tres pendientes y en tus trenzas luces fulgente el nativo que guaverá. Tu moreno cuerpo se envuelve con el limpio tipo y bordado que le cuenta a tu enamorado de tus sueños color de sol. Feliz vives en tu ranchito, aromada con bellas flores, y yo arrullo con mis sabores a tu manso y dulce vivir. Si el poeta no te hace versos, no se inquieten tus sentimientos, tú ya tienes un monumento en el alma del gran Guará. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Es todo un gusto, un privilegio, la verdad, para mí el poder estar compartiendo con ustedes en esta jornada tan especial, cual es la noche central de la 48ª edición del Festival del Tacuané. Volver a pisar este escenario verdaderamente para mí me quedo sin palabras, realmente me trae una alegría inmensa y muy gratos recuerdos de cuando participé hace algunos años atrás. Quisiera agradecer a la organización, en la persona del señor presidente Alberto Ayala, por la invitación y por la confianza depositada en mi persona. Y a continuación me gustaría interpretar, con el permiso de ustedes por supuesto, la canción ganadora del año 2016 en mi categoría, pero no sin antes agradecer por supuesto al maestro Juan Ramón González y a su grupo, ya que sin ellos el Festival del Tacuané no sería lo mismo. Maestro, muchísimas gracias y espero sea el agrado de todos. Ange picaré, que vaga cobeje a cuevo te cuipe, roje sai pimba ene ponaban bona y cumembe, sepi arore, añando y quería ya donde pipe, pero momora mi, va y sharupipa, ay shante yuki. Marón de llave, sereni biasipe, hoy vení por ama. Ay maranga tu bandere koi, botipe cuñata y mi. Naki ay pandebe, sereta membrise de la java. Neren bekiri, boreku ekuagui semboi umi. Pibare a Japón, bebe pura que ya ne abañe eme. Naimo ay noime, ambueñe eme hembo sube. Ay pipe aquí pei, serembia yuke, isapi satime. Aro pura heibo, debe aro poyai, mora y cupave. Hoy vaina pende pucabu sersa y cuagui Romoñeca vendere que ama eboangue picare Y aro añua romo kuno uko se diva ari
Tobe toikua Maumau que shaba Shebe apave Naimo aiko she Uiyaki bui Imbesipe koba Ebareki ande Biaro poyai Shenye moti Cheko abei Ambue shaite Apolo kaikuba Ande bengona Shenye ambe Tegui beina mai boti Te pekua, eire te imuhe e paga iba E vaga potiro de kangimiba, ere saya diai Ale nye mondere aqua potique yo y pareiba Ere yo ya caima donde ya ve Cuña para Muchas gracias. Me despido de ustedes con esta hermosa canción para dar paso, por supuesto, a los amigos artistas, esperando, por supuesto, también que haya sido del agrado de todos. Muchas gracias. En la inmensidad de mis días sin luz voy buscándote, Chemboreikumi, y en la soledad que me dieras tu canto se añoví. Junto al rancho está el viejo rosal, triste como yo, Neresagaú, y al atardecer cuando muera el sol de nuestro Agüerú. Hoy que estás ausente de mí, quizás otro amor enderezaré, más aquel que a mí me juraste un día enderezar y pama pande, pero yo no pierdo la fe. Luego tal vez de pensar que al amante fiel que olvidaste ya envió a su llevi. Pregunto ahora yo si presentirás todo este querer, añando valle que matando va mi cuerpo en dolor de lo cae Cugagüe. Mañana si estás huérfana de fe, sin una ilusión caupe y mombrí, hoy recordarás al que lo dejaste solo y tiré. Hoy que estás ausente de mí, quizás otro amor enderezaré, más aquel que a mí me juraste un día enderezara y amabande, pero yo no pierdo la fe. Luego tal vez de pensar que al amante fiel que olvidaste ya le envió a su llevi. Muchas gracias. Y los aplausos, señoras y señores. 48 ediciones del Festival del Tacuané. Y seguimos presentando a invitados especiales, amigos y amigas. En este caso tengo la gran satisfacción de presentar a un grupo que también se ha quedado con el Tacuané de Oro, pero en este caso del año 2022. Ellos son Grupo Folclórico Internacional Remembranzas. Y los aplausos de este público maravilloso, ¿dónde está? Grupo Folclórico Internacional Remembranzas de San Ignacio Guazú, Misiones. Ganadores del Tacuané de Oro 2022. Una puesta en escena donde la tradición, la música y el arte se funden para dar vida a los colores y símbolos de nuestra cultura. Eterna Ilusión es un homenaje a la belleza eterna de nuestras raíces.
porque en cada danza vive el alma de un pueblo que jamás deja de soñar. La obra justamente se titula Eterna Ilusión. Dirección General Boejara Catuperí, Yaikua Paite y Yupe, Añetejabe y Catuperí, Alberto Ramírez, Yepopeteja Tabeba, Yajeyahuá, Grupo Folclórico Internacional Remembranzas P. Desde el corazón del sur, capital del barroco hispano guaraní y cuna del balompié mundial, San Ignacio Guazú Misiones, el grupo folclórico Remembranzas, símbolo de identidad cultural y tradición, revive en cada presentación la esencia de nuestro folclore, nuestras costumbres y nuestras raíces. Cada paso, cada giro de falda, cada sonrisa entregada al público es un homenaje vibrante a nuestra historia. Con el ímpetu y la autenticidad de la gente de tierra adentro, nuestros artistas representan la herencia cultural del Paraguay, transmitiendo mucho más que danza. Comparten vivencias, identidad y el alma de un pueblo. Remembranzas es más que un grupo, es una fábrica de talentos que honra el pasado e inspira el presente con orgullo, arte y pasión.
Remembranzas Internacional. Y que retumben esos aplausos, señoras y señores. Para decirle muchas gracias. Si se quedan por favor ahí, chicos, al Grupo Folclórico Internacional Remembranza. Pero quiero pedirle al maestro, por favor, encargado Alberto, si se puede subir aquí en el escenario a pedido de la organización de parte de la gran comisión que tiene a su cargo este evento que 48 años Pucucuya ve y haya poco Ave Guarambarepe. Fuertes los aplausos al profesor Alberto Ramírez. La organización del Tacuarembó le hace entrega este reconocimiento y en su nombre a todos y cada uno de los integrantes del Grupo Folclórico Internacional Remembranza desde San Ignacio Guazú, Misiones, ganador del Tacuarembó de Oro edición 2022. Y les despedimos y le agradecemos de corazón con esos calurosos aplausos, señoras y señores, mi querido Freddy de Caroy TV. Muy bien, entonces, señoras, señores, amigas, amigos, prosiguiendo esta noche central del Festival del Tacuarembó, edición 48 en la ciudad de Emiliano Fernández, Guarambaré. Señoras y señores, amigas, amigos, haciendo también del excelente trabajo en toda la parte de equipamiento de sonido, magnífico trabajo de los profesionales. Iluminación, sonido perfecto de esta gran noche. Convocamos a la ganadora edición 2024. Trae también su presencia artística, su adhesión a esta hermosa noche. Con esta característica muy especial, esta hermosa mujer paraguaya con el arpa para interpretarnos 3 temas. Alas de mi tierra. También está interpretando de Papi Galán, Alas del Viento. Igualmente Pájaro Mañanero, Pajarito Mañanero de Papi Galán. Y estará cerrando su presentación con Carreta Bude, maestro de arte, en esta hermosa y magnífica noche. Me acompaña el gran maestro, también el gran artista y artista paraguayo, Lucas Saracho. Señoras, señores, con todos ustedes en esta hermosa noche, Luana Encina y su arpa paraguaya, señoras y señores.
buenísimo. Los aplausos para ella, ganadora también de una de las ediciones, y los agradecimientos muy especiales. Asimismo, para la pareja nacional de la polca juvenil, Sofía Riquelme y Damián González, que nos entregaron también una danza al son del arpa paraguaya. Solicitamos a los integrantes de la Orquesta Estable, por favor, su presencia nuevamente para acompañar a esta ganadora. La ganadora del año 2024 en su categoría, solista de canto femenino mayor. Y a propósito de ganadores, en instantes nada más ya vamos a estar presentando oficialmente a los ganadores de las distintas categorías, también en el rubro de la danza. Y sumamos categoría para el año 2026. Se incorpora la categoría Cosechas del Tacuarembó, competencia que se va a dar entre los ganadores de distintas ediciones. Y alguien ya me dijo, vamos a empezar más temprano porque todos los que hemos ganado en ediciones anteriores queremos nuevamente competir. Y se entiende porque uno tiene un sentido de pertenencia extraordinario a la organización de la Asociación Cultural Tacuarembó. Nuestros reconocimientos una vez más a todos los medios que están haciendo llegar esto en vivo a los distintos hogares de todo el universo, y por supuesto un abrazo imaginario para todos los que acompañan la transmisión de la edición número 48 del Festival del Tacuarembó. Ya está la Orquesta Estable, entonces podemos presentar a esta ganadora del primer puesto año 2024. Ella es Lisette Sánchez, solista de canto femenino menor en su momento del Festival Competitivo Valores de mi Patria en ese entonces. Ella es de la ciudad de Villeta. Hoy día, como ganadora de la edición 2024 en la categoría mencionada, nos entrega Galopera y Shela Reina. Los aplausos son para Lisette Sánchez. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guavera, zarcillo de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Ay, galopera, mueve tus plantas desnudas, sonreando en la cintura en tu promesa de amor. ¡Eso! ¡Y que viva la polca paraguaya! La morena galopera de la estirpe indolatina, luce 2 trenzas floridas y viste tu yegua. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitacuña. Y si sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas, estridantes hasta el pistón. Mientras se oye el zumbido de como y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, sigue tu danza hechicera.
ropera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, Maisha Papén de Pujaré. Es un gusto y un placer estar pisando nuevamente este querido escenario del Gran Festival del Tacuané. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus aplausos y también agradecer a la organización por tenerme aquí presente. Y para despedirme de todos ustedes, no puede faltar esta hermosísima polca del querido poeta Emiliano R. Fernández. Para todos ustedes, Sé la Reina, en La mayor. Adelante, señores. ¡Eso! ¡Y que viva la polca paraguaya! Domingo y pajaite, sé la reina de la nave. Apura que embaraja, pesiaca, tamacatote. Paraguay digo saber, apura base de tare. Amando vos hay culpable a la hora que ofrece. Peinanda candú, sereno y no la corneta. Agalanta bayoneta, saco piria sururu. Ajamita namoru, balinoti pecaturo. Alo amina chukuro, roja silva kunusu. ¡Eso! ¡Y que viva la polca paraguaya! ¡Viva Emiliano R. Fernández! Ay, Cuguy Sarata, sé la reina no callada. Frontera la coja, tacuete un día va. Ay, poca que se camba, siempre a tender esa upe. Ay, poca endereza supe, esta cero basa. Se fusilla y me botí, ser esa semana esquina. Prevención de Catalina, Gerco ser un buen que sane guaraní, el cobeo despreciaba, lo pesaba y ocultaba bajo el sagrado poirí. ¡Adelante! Y Catunda Yuye, la jaica toda manobo. Siempre firme de bote. Será ay no matupi, de amose corazón guape. Amo y señora y rojape, de amuese tu pase. Ay merán para piti, amo guajene de amusape. Señé muy guateape, de la casa por mí, de que nareña piti. Poder son de viaje llama, to pura que de bellara. O carapo tu por mí. Muchísimas gracias. Renovado esos aplausos, Cosecha del Tacuané por este escenario de la edición número 48 del Festival del Tacuané. Y les cuento que estamos entrando en el tramo final, pero hay una entrega de reconocimiento para nuestra participante, por lo tanto, ese aplauso cariñoso y más que merecido reconocimiento como participante, Cosecha del Tacuané en esta edición 48 del festival. Señoras, señores, vamos a dar continuidad a la presencia de nuestros artistas, quienes se han consagrado en este escenario en distintas ediciones
de este gran festival que naciera allá por los años 1977, gracias a la iniciativa de unos jóvenes inquietos que aquí, sobre la muralla de Club Luis Alberto de Herrera, han ideado esta iniciativa y hoy día, sin duda, es uno de los festivales más importantes en cuanto a la convocatoria y por sobre toda la cosa como semillero, porque jóvenes de diferentes edades que han pisado este escenario hoy día recorren el país y el mundo gracias a lo que ha sido como trampolín esta vidriera tan emblemática aquí desde la tierra de Emiliano R. Fernández. El Tacuane'e es el escenario más codiciado por los artistas que se van iniciando en el arte musical para posteriormente catapultarse y obviamente triunfar en cualquier escenario del país y del mundo. Tal es así que hoy día somos testigos de tantos valores, talentos que se van consolidando y han llegado a tocar cúspides importantes en el arte musical luego de haber sido ganador del gran festival del Tacuane'e. Y sin dudas, este año, en esta nueva edición, estábamos observando entre los participantes que buscan, obviamente, el Tacuane'e de oro, a destacados artistas que van a ser igualmente figuras emblemáticas del canto popular del Paraguay, del teatro en solo instrumental, con el arpa, el requinto y toda la disciplina que se implementa y se califica en este escenario. Amigas y amigos, hoy me toca presentar a estos jóvenes con quienes tuve el gusto de realizar una gira recientemente por la hermana República Argentina. Hemos estado por la provincia de Santa Fe, en la querida ciudad de Rosario, en municipios importantes de esa provincia, donde han cosechado aplauso, cariño, afecto y ovación en cada una de sus presentaciones. Si bien no es propiamente el grupo que hoy ustedes ven en el escenario, han sido parte de la orquesta filarmónica bajo la dirección del querido Helio Fleitas, y luego en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, han sido también sin dudas los más solicitados, porque hemos compartido con nuestros compatriotas paraguayos residentes en esa gran ciudad de Sudamérica. Hoy están aquí con nosotros como ganadores de la edición año 2024. Son jóvenes talentosos que hoy van a marcar presencia con nuestra música paraguaya, primeramente Tetaguasa Pucay de Víctor Montórfano y Félix Pérez Cardoso, La Reina de Emiliano R. Fernández y Félix Pérez Cardoso, y por último Guarambaré de Rogelio Quintana y Bordón. Por lo tanto, es el momento de anunciar la presencia de este grupo ganador del Festival del Tacuane'e en el año 2024. Que retumben esos aplausos festivaleros en esta edición 48 del Tacuane'e para recibir al grupo Clave de Fe.
bajape, y ante yo pego a catape, y en el monto y mi camua. Pura heipe, junto y yo come, el tuyuru, y tote o para que tengan en Bocore, tenemos a muella, evo yupe. Peteñe, me llego para muar. Dame, tiene, por ya coñe, me ripe, boguepe. Arete, maya y co, acoy, oño y lu, con die, reirore y peñandero, huepa. Se coñi, estamos no tengo ver. Me voy yo baja, no se mala coraje. Esa cama pone y tema y antera pepe pura. Ejemplo que te tamua, haya saca, ya haya sapucay, o pajape mapitu, viva el nuevo Paraguay. Buenas noches para todos los presentes. Primeramente, dar gracias a esta maravillosa organización organizadora de este prestigioso festival, el Festival Internacional del Tacuané. Muchísimas gracias, súper felices de estar pisando nuevamente este escenario, compartiendo con cada uno de ustedes, gente maravillosa, público hermoso y admirable. Muchísimas gracias al señor presidente Alberto Ayala por la invitación. Bueno, súper felices y súper contentos aquí. Permítame presentarles a quienes estamos el día de hoy aquí compartiendo con todos ustedes con nuestra querida música paraguaya. En la guitarra, y también él es flautista, tenemos a José Alejandro. Él es ganador de la categoría de solista instrumental en flauta traversa. Tenemos también al tecladista, él es contrabajista, y en el 2024 ganó junto al conjunto de Orquesta Comuba el premio de la categoría de orquesta, de conjunto instrumental. Quien les habla, Andrés Bogado, soy ganador del año 2024 de la categoría solista de canto masculino menor y tacuaré de bronce. Y aquí tengo a mi izquierda, violinista, ella es cantante, Analía Costanza, ella es de su categoría, ganadora del 2024, cantante en la categoría de solista de canto femenino menor y también tacuané de oro del año 2024. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí. Gracias a la maravillosa organización. Y continuando con otro tema de un grande de la música paraguaya, Juan Carlos Moreno González. Esta música titulada Chiricoé para todos ustedes. Seca del Chirico va buscando el agua fresca que en la seca se agotó. Canta triste, triste canta y aletea sin cesar. Brilla el sol en el ocaso y su llanto su cantar. Chirico, eco, 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 eco,
cantando va el círico, el círico. Es mi vida que te llama y te reclama, agua fresca de tu alma y de tu amor. Agua fresca tú me hiciste revivir. Desde el día en que partiste ya no hay dicha para mí. Como el pájaro que espera que su canto haga llover, por la vida voy cantando, aguardando tu querer. Chirico, eco, 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 cantando va el círico, el círico. Es mi vida que te llama y te reclama, agua fresca de tu alma y de tu amor. Chirico, eco, 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 cantando va el círico, el círico. Es mi vida que te llama y te reclama, agua fresca de tu alma y de tu amor. Chirico, muchísimas gracias. Y ahora con este tema que nos despedimos, primeramente agradecer a la asociación que realiza este hermoso festival, el festival más importante del país. Queremos despedirnos con esta música dedicada a esta preciosa ciudad. Guarambaré para todos ustedes. De ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que ahí feliz pasé. Percibo aún esa fragancia que siempre da tu pajaré, llenándome de hondas nostalgias al recordar de Maguaré, Guarambaré, pueblo florido, mello caridín, arena, siempre por ti van mis suspiros, ante que mande a pensar para curar nostalgias. Quiero beber en Toecua, una de amor y de leyendas que cautiva al Mocopá. Percibo aún esa fragancia
que siempre da tu pajaré, llenándome de hondas nostalgias al recordar de Maguaré, Guarambaré, pueblo florido, Mello Caridito, Arepa, siempre por ti van mis suspiros, andere que ponte a pensar para curar estas nostalgias. Quiero beber en Toecuá, una de amor y de leyendas que cautivan al Mocopán. Muchísimas gracias. Claro que se merece fuertes aplausos, clave de fe, que recibe justamente un reconocimiento acá de las manos del presidente de la Asociación Cultural Tacuané, el licenciado Alberto Ayala. Merecido reconocimiento a jóvenes que nos hacen saber de que con la juventud, con la niñez, con la adolescencia no se ha perdido nada. Está todo por ganar. Así que este reconocimiento de la Asociación Cultural Tacuané que sea de todos ustedes y que demuestren con esos aplausos a clave de fe, señoras y señores. Y este de Tacuané es un evento eminentemente cultural, familiar hasta podríamos decir, porque acá está la familia auténticamente paraguaya, quienes aman realmente nuestra autenticidad. Bueno, a mí me corresponde presentar a un trío. 12 de sus integrantes son ganadores en distintas categorías. Sin embargo, ahora es el momento de solicitar a todos los ganadores en diferentes categorías acercarse a mi mano izquierda en la mesa de coordinación. Sería la mano derecha de ustedes, apreciado público, apreciada familia, que vengan ahí a hacer una coordinación justamente para lo que es la premiación de ese anhelado trofeo que van a recibir de las manos de los integrantes de la Asociación Cultural Tacuané, que hace 48 años viene haciendo patria, presentando esta manifestación cultural extraordinaria. Festival del Tacuané, un pedestal imprescindible evidentemente para la fama. Y justamente hablando de fama, un trío ya famoso, reitero, 12 de sus integrantes fueron ganadores hace más de 20 años en algunos casos, uno en categoría requinto, desde la tierra de Mauricio Cardoso Campo, Florentín Jiménez de Bicuí, Ocarcito Lescano, de la tierra de grandes escultores, la ciudad de Itá. Estoy hablando de toda una dinastía, Rubén Isfrán, ganador solista en la edición 2001, sería 24 años que ha ganado en este mismo escenario, en esa categoría. Hoy se suma a este trío Orlando Caballero. Orlando Caballero ha empezado a subir ciertos videos caseros demostrando su calidad interpretativa y hoy día nada más y nada menos es invitado por la ONAM, la Orquesta Folclórica Paraguaya que dirige el maestro Luis Álvarez y grandes orquestas del Paraguay. Siempre se lo ve a él en el Teatro Municipal o en grandes escenarios. Señoras y señores, la versatilidad evidentemente es una de las características más importantes del artista paraguayo, que no cumple aquel dicho que quien abarca mucho aprieta poco. El artista paraguayo abarca mucho y aprieta mucho. Me refiero a que interpreta cualquier género musical del mundo y lo hace con mucho profesionalismo. Ahí están estos ganadores. Y hay recuadros especiales. A cada uno solicito aplauso. A quien ha ganado en el año 2006-2005 aproximadamente en la categoría requinto, Oscarcito Lescano, la tierra de Bicuí lo vio nacer y es un grande realmente que ha recorrido ya varios países del mundo. Para él, en un recuadro especial, reitero, un aplauso fuerte, Oscarcito Lescano.
pero que sean más fuertes los aplausos de reconocimiento a nuestros artistas jóvenes. Y en otro recuadro, a este solista ganador año 2001, 24 años, Rubén Isfrán, Rubencito, lo vi nacer en este escenario. A él también los aplausos de la ciudad de Itá, la ciudad del Cántaro y la Mier. Y Orlando Caballero, desde Itacruí, de las cordilleras para todo el mundo, justamente demostrando esa capacidad interpretativa. El trío hoy día tiene la denominación de Nendivé. Nendivé, Sendivé, Hakatu, Magma, Baitendia, señoras y señores, trío Nendivé en este escenario clausura de las 48 ediciones del Festival del Tacuaré, el festival más folclórico del Paraguay, sin ninguna duda, el semillero más importante porque acá se utiliza como el primer peldaño para la fama de los artistas. Y estos artistas son ejemplos porque son famosos. Señoras y señores, fuertes los aplausos para recibir en este escenario al trío Nendivé. Con su manto blanco, tus noches bellas guarambaré, brota en un canto la miel sutil de tus encantos tacuaré. El viento lleva entre sus alas la melodía de un curajé, danzan las estrellas en el firmamento, por el cascano sueños de ayer, festival de Guarambaré. Sí.
Ko'anara wara se que me mantere yuga. Se moi no mimo Florencia andava ai wishanyo ite. Upe wingwa pagrire se pega corri a seba se mando ara wahina nyane mitano ware. Mami pakoyande jahabara kanikape amotaru mai gupe nyamo poti verapa jabaku minya tiki suela come ape nelle sui kanikape asaje oke aja teraya kamija ike kaka agüe Yai konya ipote ai me ape puka guavira De oro guaire deje renovara tore pape Hace kumburu kuyape de aba a polvo de paz Koe kaya y kobara, moko y de peco querere. Coño cuando coigo en misa, ya yo el cumpora 7. Ñanandi pemilla y que, kuta pecaresa ire, au mi calzaro guareña kendurañe. Ko angara mongara, se pepe mantere yuga se moiru vivo Florencia andava ai wishanyo ite upe wi paparire se pega por la seba se mandu ara guaina nyane mitaro guare. Lejos de ti, mi bella noche Asunción, te arrullaré en mi canción, aunque distante estés, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar y asiento el hecho de dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos está de mí y en esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. ¡Ah! ¡Arriba Paraguay! Paraguay, quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de tu cielo guaraní. Me invaden las añoranzas
cerca de mí. Y en esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Y en esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay.
en un barrio de Asunción, gente viene y gente va, que está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guaveras, arcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. ¡Ay, cómo dice hoy! ¡Ay, galopera! Baila tu danza, dice. Ay, galopera. Mueve tus plantas desnudas, cimbreando la cintura con tu promesa de amor. Luce 2 trenzas floridas y viste de polleva sobre su cabeza erguida lleva el cántaro rápido, agua para el peregrino, la hermosa venga y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos van quejándose al trombón y redoblando el tambor. Baila tu danza hechicera. Ay, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Muchas gracias. Buenas noches. Somos el grupo NTV. Esta noche traemos un poco de música. Estamos felices de volver al festival que nos dio la oportunidad de poder tocar, de poder competir y darnos ese privilegio de poder ganar también con mi compañero Rubén. Y estamos muy felices esta noche. Y queremos invitarle a unos grandes amigos ganadores del festival también, al querido Huguito. Si se puede subir también. Un aplauso para Huguito, por favor. Y nuestro querido Níger se fue ya. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Hugo y quiero agradecer al trío NTV por haberme invitado al espacio. Son unos musicazos. Un fuerte aplauso, por favor, para todo el trío NTV. Bueno, para mí este año es un año bastante emotivo porque en 2 ocasiones me tocó ganar el festival como solista y también en conjuntos de guitarra, pero este año gané como profesor de Miguel Ríos, un requintista que es de la ciudad de Villeta. Y este trofeo lleva el nombre de mi maestro, que se llama Serafín Ullón, que para mi gusto fue el guitarrista popular más grande que parió este país.
sin exagerar. Pido un fuerte aplauso para él que está desde el cielo. Y estamos acá, dos de sus discípulos, Oscarcito Lescano, Hugo Gómez y Nigel Castro, que está ahí en el costadito, que va a venir a deleitarles también acá su arte. Y bueno, quiero tocar un tema que a él le gustaba mucho, que es de Eladio Martínez, Nelly, Re mayor. La diferencia de altura que hay acá en los micrófonos será. Bueno, llamo a Nigel Caco, por favor, para que pueda deleitarnos también con su arte. Acá tenemos que estar todos y yo sé que al maestro le hubiese gustado que todos sus discípulos demuestren lo que saben hacer.
Gracias, esos aplausos para el trío Nendivé con esta incorporación fantástica, el querido Hugo, Nígel. Muchas gracias, renovado esos aplausos para el trío Nendivé de esta manera, ganadores, cosecha del Tacuané, trayéndonos su repertorio y esta fantástica actuación. Qué maravilla, ¿eh? Se merecen otro aplauso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Este escenario ha sido testigo de la presencia de grandes presentadores. Estamos hablando de Serafín Franciacampo, Carlos Ní, José Asunción Fariña, Fernando Gómez Sifo y otras personalidades. Enrique Santomé, Carlos Rubén Ojeda. Y allá por el año 2001, 2002, ellos han decidido dar un paso al costado. Y nos han delegado esa gran responsabilidad de pisar este escenario tan prestigioso y cargar con esa mochila tan pesada. Y hemos asumido con mucha humildad esa gran responsabilidad junto a Miriam Solís, junto a Fidel Jiménez, Fidel Chamorro, el querido Sergio Ortellado, y hoy, este año, se incorpora con nosotros otra figura importante de la locución, el amigo Freddy Fernández. No nos olvidamos también de Elvira, que ha estado con nosotros en la jornada competitiva. El querido Dionisio Rodríguez, desde Guarambareí, Buenos Aires, que ha estado siempre con la colectividad paraguaya y ha marcado presencia en este escenario. Nosotros sencillamente queremos agradecerle la confianza y agradecerle el apoyo por este trabajo que venimos desplegando aproximadamente de hace unos 20, 22 años, junto a Miriam, junto a Fidel, y luego la incorporación de valores jóvenes que también son poseedores de esa dicción que llega, conmueve, describe cada una de las situaciones que vivimos aquí en el escenario Miriam. Por supuesto que sí, felices de ser de alguna manera quienes hemos asumido la responsabilidad tremenda de ir adelante con esto que es la conducción de uno de los festivales más grandes del país, el más folclórico sin lugar a dudas. En mi caso, con estas son 24 ediciones de manera ininterrumpida desde el año 2002, rompiendo barreras, desafiando barreras, rompiendo esquemas, y estoy todavía para muchísimo más, porque este es uno de los mayores desafíos que uno como profesional enfrenta, y es un placer gigantesco, es un recargarse de energía cada mes de septiembre, de octubre y noviembre en las jornadas centrales, y desde mucho antes, y más todavía si tomamos el desafío de realizar un festival competitivo. Así es que feliz de ser parte de la Organización Cultural Tacuané a través de este trabajo, cuál es la presentación de los artistas, ver el nacimiento de valores jóvenes, y queremos seguir siendo testigos de eso, caminando con pasos más que firmes hacia el cincuentenario. Qué lindas palabras, querido Fidel Chamorro, un baluarte de la locución y obviamente parte relevante del plantel de presentadores del Tacuané. Muchísimas gracias, mi querido colega. Retribuyo todos sus buenos conceptos a tu persona. Bueno, creo en lo particular que yo sencillamente estoy cumpliendo un deber de un paraguayo, cuál es de ser coherente. Cuando digo soy paraguayo, identificarme con las cosas nuestras, más aún apoyando a niños, adolescentes, jóvenes, figuras emergentes en este escenario mayor.
a quienes siempre le aconsejo a que entren acá en este escenario y ni siquiera mire al cuerpo de jurado ni al público, que desarrollen lo que es su vocación divina, cuál es el arte. Por eso quiero decir en esta oportunidad, al mismo tiempo de brindar gratitud a la Asociación Cultural Tacuareé por la confianza, decirles a todos ustedes, pueblo paraguayo, que con la niñez, con la adolescencia y la juventud paraguaya no se ha perdido nada. Está todo por ganar. Eso se demuestra acá este año con 337 números artísticos en este escenario, promediando 4 por cada número artístico. Ya pasan los 1000 artistas en este escenario. Y a eso hay que sumar también 7 categorías de danza que seguramente nuclea mínimamente 300 bailarines, bailarinas. Señoras y señores, Tacuané es grande. Tacuané es el Paraguay profundo, refleja en este escenario. Así que yo al mismo tiempo reitero de agradecer a la Asociación Cultural Tacuané, pido un fuerte, pero fuerte aplauso para esta organización que hace germinar sentimientos de paraguayidad, de patriotismo. ¡Viva el Festival del Tacuané! ¡Viva! Muchísimas gracias. Una noble incorporación, pero que ha traído esa energía juvenil. Desde esta ciudad de Guarambaré hemos tenido pocos presentadores de la ciudad de Guarambaré. Querido Sergio Ortellado. Hakatu haekuera he ipaitema la sheja esemia wiae. Baela haeveta. Yepopete Miriam Peguara, Yepopete Alcides Peguara, Don Fidel, Don Freddy, Jomiñana Inunguera, ya Emma de Cueabeí, ja no iba coape. Poca visibilidad jetabe ara animadores, presentadores, cuera huereco en eventos como estos. Ja ñecote ven baite entero de oyu jecuera. Hakatu te imbarete purajei, te imbarete yeroku, hamba eiche y canceta Asociación Cultural Tacuané Endive. ¡Viva el Festival del Tacuané! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Paraguay! Freddy de Caroitepe en la presentación de este grupo musical. Antes de eso yo quiero pedirle al presidente, licenciado Alberto Ayala, por favor. Presidente, por favor. PTI Fotomi, PTI y Caturamo. Nosotros. Ahora se miren bien. Alberto Ayala, presidente de la Asociación Cultural Tacuané, que encabeza un equipo maravilloso de gente que trabaja desinteresadamente. ¡Viva el Festival del Tacuané! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Paraguay! Muchísimas gracias. Señoras, señores, el micrófono a cargo de Freddy Fernández, una noble incorporación desde esta edición 2025. Gracias, Alcides. Sí. En mis 41 años de animar fiestas, festivales en el país y el exterior, hoy tuve la honra de Dios, gracias a don Alberto Ayala y la comisión de este festejo, de pisar este sagrado escenario de Luis Alberto de Herrera de Guarambaré. En esta hermosa 48ª edición, señoras, señores, los conjuntos municipales de cada ciudad es sinónimo de fiesta, de cultura y sentimiento. Presente en las fiestas patronales y expos, en esta hermosa ciudad de Guarambaré, cuna del poeta del pueblo Emiliano Fernández, no puede ser la excepción. Ciudad de Guarambaré que tiene ambiente de pueblo, pero sentimiento, porque está a la vanguardia como otras ciudades gracias a sus mejores hijos. Señoras, señores, con todos ustedes, la Orquesta Municipal de Guarambaré que dije, el querido Carlos Mora, con todos ustedes. Vamos juntos hoy para caballeros de tu pueblo que debe haber.
lo preocupo cuando es tú. Hoy te extraño una y mil veces, estaba por esas veces en que vaya tu y se algún dolor aún me queda dentro y en tu homenaje vuelvo a ser feliz. Suerte de sentir ese cariño tan particular, de esas manos de sol, de caricias sinceras, de comidas caseras y esas charlas eternas. Aquella gauna en mi bendevicio pupú, cuando es tú. Hoy te extraño una y mil veces, ma come lleve de Kunumi. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Primero que nada, me gustaría agradecer al licenciado Alberto Ayala por la invitación. Es un orgullo para nosotros estar en ese escenario. Y bueno, seguimos con mucha música. Amo y me encuentro me recoger y ya pauso te busco mano en mi desvarío a pesar pedazos de mi donde taperé. Recuerdo gato que ha grabado en mi memoria, ese corazón me vendo y hoy te maguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe y mi gloria, te buscaba y te mira y yo iba, ellos que mía se encobe. Sultana pudorosa, florcita del horizonte, a ti va mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro que encuentro en esta tierra, otra castiza flor. Llena el alma de suspiro, Azteguita, Serapé, adiós Edirajahué, adiós lugar preferido. Oh, afeguen con cumplido, lo que llamo Capeté, Dama Seira Moyepé, el destino es obligar. Haga y pájaro que sa, adiós para que puede. Adiós sombra que mí, adiós soñado lugar. Tal vez momentos fatales se separan de Tehuí, pero durante a vivir espero con volver. Haré con este mi amoroso pensamiento, lo que sale de algún tiempo, adiós para que tú. Hoy me voy con
aire pepe y hueroñe miva. Siamo fera la cautiva, hoy corina patima. Se pedero ya tapela, cano luchanya romba. Orai kushukare kova, are manyonga tupu. Serenunga la cautiva, sereno y tapante pute. Ani ubicawure, na yori kore sufrir. Se koika tutarei, hoy me ama emasubi. Ayora onde kupui, hoy koanenya puti. La visera hata mundo jose pura gemir. Amongara y mona la guatinchera que se regimiento que se tuyuti. Número 13 ese regimiento da moñaro vento yegua. Volquina na ese campamento la muralla viva. Oye pa. Volquina na ese campamento la reta quinta esa división. Número 13 ese regimiento solito y uno. Público esta hermosa noche. Somos todos para hacerles disfrutar a todos ustedes. Queremos despedirnos con una selección de polka instrumental que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. ¿Y qué les parece, compañeros, si empezamos con nuestra selección? ¡Adelante! Vamos a acompañar con las palmas Guarambaré, Orquesta Municipal, a cargo del profesor Carlos Mora, orgullo de Guarambaré. Doña Querereí, la más gloriosa de toda América, la mujer paraguaya, reflejada en este escenario con estas talentosas mujeres guarambareñas. Bien, Popete. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Que suenen los aplausos para la Orquesta Municipal de la ciudad de Guarambaré. Cerrando de esta manera la parte artística para dar paso a la presentación de los ganadores de esta edición 2025, edición número 48 del Festival del Tacuarembó. El momento de dar a conocer y de hacer pasar en escena a los ganadores 2025 ha llegado y comenzamos con la categoría solista de canto infantil masculino, trofeo Agustín Barbosa, y es para Aarón González del competitivo Tayipotú Caaguazú. Y con esos amigos aplausos seguimos convocando a ganadores en sus respectivas categorías. Solista de canto femenino e infantil, trofeo Carlos Bordón, también del competitivo Tayipotú Caaguazú, Natasha Alfonso. Solista de canto masculino menor, trofeo Emiliano R. Fernández, Lucas Matías Martínez, el ganador del competitivo Presidente Franco Purajey, quinta edición. Y en segundo lugar, Jonás Pereira. Y en tercer lugar, Samir Alejandro Rolón. Primero, segundo y tercer puestos en la categoría solista de canto masculino menor. A continuación convocamos cosecha del Tacuarembó 2025, categoría solista de canto femenino menor, trofeo Wilma Ferreira del competitivo Presidente Franco Purajey, quinta edición, Alto Paraná, queda en manos de Iris Anaí Monjes. Seguimos con solista de canto masculino mayor, trofeo Emiliano R. Fernández, Federico Ferreira del Festival Competitivo Glissando Desliza tu Arte, Fernando de la Mora Central. De la misma manera, con aplausos, recibimos en la categoría de solista de canto femenino mayor, con el trofeo Francisca Sayas Iberá, desde Talentos Mangoré, San Juan Bautista Misiones, se queda con ese trofeo. Primer lugar, Jessica del Mas. Dúo de canto masculino, trofeo Quintana Escalante, Helio Castillo y Sebastián Castillo del Festival Competitivo Hernandarias Purajey, Hernandarias Alto Paraná. Categoría dúo de canto femenino, trofeo Hermanas Montanía del precompetitivo de la integración, Catuete Canín de Yu, Fiorella Godoy e Isabel González. Seguimos con la categoría dúo de canto mixto, trofeo dúo Navarro Villagra, Catherine Larrea y Chito Chong del Festival Competitivo Presidente Franco Purajey, quinta edición. Convocamos a continuación a quienes se quedaron en la categoría de trío de voces en primer lugar. Trofeo Luis Alberto del Paraná. Ellos son Francisco Chamorro Bogado, María Denise Enciso, Elba Magdalena Zorrilla Torales, del precompetitivo Sol del Paraná, Hernandarias 2025. Llamamos a escena a los ganadores en la categoría conjunto de voces. Trofeo Juan Carlos Oviedo y Tito Acuña. Son ellos Jesús Adrián Garallo Ferreira, Arnaldo Emanuel Garallo Ferreira, Lucero Ruiz Díaz, Clarisa Aramí Herrera del Festival Competitivo Presidente Franco Purajey, quinta edición. A continuación,
Primer lugar, coro polifónico menor. Se llevan el trofeo Cirilo Frente Franco, el coro infantil Voces del Comienzo, del precompetitivo de la integración Catuete Canin de Yu. Coro polifónico mayor, trofeo Miguel Ángel Rodríguez. El ganador es Espinto Música del Festival Competitivo Aires de mi Tierra. J. Augusto Saldívar, Capiatá Central. Modalidad instrumental. Señoras y señores, convocamos a quien se quedó con el primer lugar en la categoría de solistas de guitarra popular. Trofeo con el que se queda Agustín Pío Barrios. Él es Tiago Javier Rolón Centurión. Precompetitivo Palpitar del Sur, Pilar Ñeembucú. La siguiente categoría que anunciamos, solista de guitarra requinto, trofeo Serafín Ullón. El ganador de este año 2025 es Miguel Ríos Delgado del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré Central. Categoría solista de guitarra clásica, trofeo Agustín Pío Barrios. Con este trofeo se queda Malena Monzón del precompetitivo Guarambareí, Buenos Aires, República Argentina. Categoría solista de arpa menor, trofeo Luis Bordón, digo bien. La ganadora es Ana Victoria Ramírez Jara del Festival Competitivo Palpitar del Sur, Pilar Ñeembucú. Categoría solista de arpa mayor, trofeo Tayoí, Palpitar del Sur, Pilar Ñeembucú, el precompetitivo de Jamie González. Categoría solista instrumental, trofeo Santos Lima. El ganador es Pedro Jesús Flecha Ibarra del Festival Competitivo del Pilar, 31 ediciones, del país, 31 ediciones, Repatriación Caaguazú. Segundo lugar en esta categoría solista instrumental, Enrique Javier Torales Arce. Categoría poesía en guaraní, trofeo Darío Gómez Cerrato del precompetitivo Aires de mi Tierra, J. Augusto Saldívar, Departamento Central. Se queda con el primer lugar Elvira Benítez. Categoría poesía en castellano, trofeo Manuel Ortiz Guerrero. La ganadora es Erika Montserrat Caballero Ledesma del competitivo Palpitar del Sur, Pilar Ñeembucú. Categoría Caso Ñemombeú, trofeo José L. Melgarejo. Ganador del primer puesto, Andrés Agüero Franco, del prefestival Valores de mi Patria, Guarambaré, Departamento Central. Categoría teatro breve, unipersonal o grupo, trofeo Máxima Lugo. El ganador es la escuela número 3756 Vaquería del competitivo Vaquería Pepurajey, quinta edición, Vaquería. Ganadores, Tacuané Potú Danza, 28 ediciones, Festival del Tacuané, Guarambaré, Paraguay.
Categoría infantil aficionado. Vale destacar que todos los trofeos en Tacuarembotú Danza llevan la denominación de Eldo Domingo Barúa. Presentamos a la primera categoría, infantil aficionado. Y el ganador es Elenco de Danzas Fundación Aida Virginia Hernandarias, Alto Paraná. También primer puesto en la misma categoría, señoras y señores, Tacuarembotú Danza, Taller de Danza, Escuela Parroquial Subvencionado Natividad de María, Guarambaré, Departamento Central. La siguiente categoría, infantil académico. El ganador es LIS Escuela de Danzas Vaquería Caguazú. Categoría adolescente aficionado. Primer lugar para el elenco juvenil parroquial San Juan Yerocú. Categoría adulto aficionado. Primerísimo lugar para el elenco folclórico Ajatorú, Danza Mía, Lambaré Central. Categoría adulto mayor. Primer puesto, primer lugar. Tacuarembotú Danza, señoras y señores, para el ballet de adultos mayores, La Alegría de Vivir, Encarnación Itapúa. Pareja Nacional de la Polca Paraguaya Juvenil 2025-2026. Sofía Riquelme y Damián González. Convocamos a la pareja nacional de la Polca Paraguaya 2025-2026. Convocamos a Micaela Rolón y Ángel Ramírez. Cerramos este momento de entrega de trofeos a los ganadores de la edición 2025 con la pareja nacional de la Polca Paraguaya Infantil 2025-2026, Dulce López y Ciro Pacua Villanueva. Y de la misma manera convocamos a la subpareja de, en este caso, la pareja nacional de la Polca Paraguaya, Dolores Bueno y Cristian Villar Mongelos, con esos aplausos. Y el momento más esperado ha llegado. Momento de dar a conocer los ganadores del Tacuarembotú de bronce, Tacuarembé de bronce, Tacuarembé de plata y Tacuarembé de oro 2025. Comenzamos entonces. Importante destacar también que tenemos un trofeo instituido a la Guarania. Señoras y señores, Tacuarembé de bronce. Comenzamos con ello, mi querida Miriam. Y es para una persona de la categoría de solista de guitarra clásica, Malena Monzón. Los aplausos, señoras y señores. Tacuarembé de bronce. Tacuarembé de plata 2025 es para la solista de canto femenino mayor, Jessica del Mas.
y el tacuareé de oro, según los miembros del jurado, el que mejor se ha presentado de entre todas las categorías y de estos ganadores que vemos aquí sonrientes todos y todas. Señoras y señores, solista de canto masculino mayor es la categoría que le pertenece a Federico Ferreira, tacuareé de oro 2025 del Gran Festival del Tacuareé. Señoras y señores, Federico Ferreira, solista de canto masculino mayor, ¡aplausos! Se queda con el tacuareé de oro, señoras y señores. Valen esos aplausos para el ganador del tacuareé de oro 2025. También en este año de la Guarania se instituye el trofeo Guarania y es para la solista de canto femenino menor Iris Anaí Monjes. En la categoría danza tenemos el tacuareé potú de oro y el tacuareé potú de plata. Entonces, anunciamos primeramente al tacuareé potú de oro 2025. Corresponde a la categoría adolescente aficionado. Elenco Juvenil Parroquial San Juan Yeroquí. Y por adulto aficionado se queda el elenco folclórico Huy Ajatorú Danza Mía. Una foto final con todos los ganadores de las distintas categorías, sus respectivos trofeos y feliz de concluir un año más con esta hermosa cosecha del tacuareé. Arriba, por favor, esos trofeos también. Arriba esos trofeos. Arriba esos trofeos, señoras y señores. Cosechas del tacuareé 2025. Felicidades para todos y todas. Dios y la Natividad de María nos bendiga y nos reencontremos con más fuerzas que nunca el próximo año, Dios mediante, señoras y señores. Felicitaciones a todos y cada uno de los ganadores. Disfruten su premio y sean elementos multiplicadores del arte nacional paraguayo. Muchas gracias y hasta cualquier momento. AE Audio.